Suscríbete a La Panterita. Por opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power System contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresá a powersystem.com.py e informate o llama al 0983 625 254. Power System. Power System. La nueva marca del automovilismo llega en el 2022. ABC Motor 360. Radio, TV, digital, impreso y redes sociales. Programas diarios, relatos y comentarios de todas las competencias a nivel local e internacional. Todas las voces se conjugan con un solo objetivo: instalar una manera diferente de informar con velocidad y precisión sobre el deporte motor en todas las plataformas del grupo ABC. ABC Motor 360. Acelera a fondo desde el 2022. ABC Motor 360, la nueva marca de automovilismo. Doñita, abrir tu heladera solo cuando sea necesario. Tenés que usar de forma eficiente la energía para ahorrar más con tu factura de luz. Acordate, tenemos la energía más barata de la región. Usa mejor y paga menos. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia, el saludo de siempre. Arrancamos una nueva edición del Cardinal Deportivo. Hoy sábado 22. Penúltimo sábado de este mes de enero. En este super sábado, al cual me sumo después de las vacaciones. Habíamos vuelto ya para lo que era mitad de semana y después, desde el lunes seguramente ya con los compañeros y desde el siguiente sábado, la famosa rotación, como dicen los muchachos. Pero bueno, paso a saludar a los compañeros que tengo aquí en la mesa del Cardinal Deportivo. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Daniel, buen día, saludo para todos. ¿Continuará esa...? Sospecho que sí, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Viste cómo vuelven los muchachos después de las vacaciones? Pero acá en preproducción alguien me decía, mucho no ha cambiado, todo sigue igual. Gerardo Figueredo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Daniel, el gusto de compartir nuevamente este super sábado, que suele ser interesante y se va a tornar cada vez más interesante como lo venimos haciendo, porque se acerca el campeonato. Y también los fines de semana ya vamos a estar prendidos de vuelta a lo que es el fútbol. Y bueno, hasta aquí se dan los amistosos. Y en medio de ellos también esta preocupación mundial que es el tema del COVID, donde los jugadores no están ajenos a esta situación que vivimos todos. Fabio Martín, el hombre que siempre estuvo y sigue estando. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Un cordial saludo a toda la audiencia. Sí, aquí firmes y sobre todo para ir escuchando a los compañeros también lo que han dejado los amistosos de los grandes. Voy a preguntarle después, a los muchachos, pero también estamos en un mes crucial con el tema de las elecciones en Cerro Porteño y estamos en comunicación con el doctor Ronnie Velázquez, integrante del TEI de Cerro Porteño, porque ayer se habló de algo grave, de una denuncia por robo de documentos, y para que nos pueda explicar estamos en contacto con él ante la denuncia del señor Vidal Peña. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los integrantes de la mesa y aquí a las órdenes. Si me puedes un poco levantar acá el retorno, Wilson, te voy a agradecer. Doctor, ¿de qué se trató? ¿Cómo vino la mano? Si nos puedes explicar de este caso que ayer a la tarde tomó estado público. Bueno, el día de ayer teníamos fijada la sesión del día 21
a las 13 horas, como siempre se dio, bueno, fueron recusados antes de las 13 horas 3 miembros del tribunal, entre ellos el presidente, el secretario, Vidal Peña, Dagoberto Mareco y Juan Casanova, vicepresidente del tribunal. Y el procedimiento a seguir en estos casos es que los recusados sean apartados automáticamente de todo lo que concierne al tema de la sesión y de la documentación por sobre todas las cosas. Es decir, ya no pueden participar ni estar presentes dentro de la sala. Esta gente no quiso abandonar, quiso llevar por delante una sesión, quiso, por así decir, violentar la democracia, por así vamos a decirlo. Luego levantaron la sesión, abandonaron, se fueron a reunirse en presidencia del club, volvieron a las 4 horas, manifestaron una postura que ellos quieren impugnar, que ellos no quieren elecciones, ellos quieren correr solos. Y empezó el problema, ¿verdad? Realmente una discusión acalorada, realmente, donde ahí quedamos 4 personas, 2 integrantes que quieren elecciones y 2 personas que no quieren elecciones. Así de sencilla la cuestión, yo creo que tenemos que ser claros aquí. Bueno, a las 17:34, 17:30 y algo aproximadamente, los miembros que no fueron aún recusados, Brice Agüero y Diana Rivarola, abandonan el local del TEI. Se presenta un guardia de seguridad del club pidiendo el desalojo y pidiendo la llave. Yo les pregunto a ustedes, Tribunal Electoral Independiente, se denomina el TEI. En todo proceso electoral, ¿cuál es la garantía de que los integrantes sean independientes y esa documentación pertenece al TEI, es decir, a los integrantes? En este caso, los no recusados. El señor Vidal Peña hizo una denuncia, que yo no lo voy a dejar así, donde me denuncia por hurto. Y me extraña al colega Vidal Peña, que tiene más de 15 años en la profesión, igual que Brice Agüero y Diana. No sé quién les asesoró, pero el concepto de hurto es una persona que roba algo ajeno con intenciones de lucro, dice. Yo tengo el acta de resguardo de documentos, que les voy a leer a continuación, que redactamos el día de ayer, antes de llevar los documentos, porque sabíamos que iban a hacer esto, porque están desesperados. ¿Por qué están desesperados? Porque tenían todo en el tribunal y nosotros nos plantamos por la democracia especialmente. Así de sencillo, porque ellos no quieren elecciones, ellos quieren seguir con una lista única. Les voy a leer a continuación el acta de resguardo de documentos, que siendo las 17:34 horas del día 21 de enero del 2022 se procede a dejar constancia ante el pedido de guardia de seguridad de la llave del TEI, donde pide el despeje que todos los documentos del TEI serán llevados por el abogado Rodney Velázquez con el consentimiento de Ariel Figueredo, que también se encuentra en la sala. Dejamos constancia que no se encuentran en la sala Brice Agüero y Diana Rivarola y los demás miembros que se encuentran recusados. Los documentos se devolverán para la sesión fijada el día sábado 22 de enero a las 13 horas en la sede del club. Dan sede el presente acta a los 2 integrantes del TEI firmando al pie del mismo. Así que la denuncia es temeraria, yo no sé qué buscan, no sé si el colega está mal asesorado, pero a mí me da mucha pena que lleguemos a eso. Dentro de todo este problema que viene teniendo la institución, ¿corre el riesgo la asamblea del próximo 30 de este mes? ¿Corre el riesgo la no realización? Yo te puedo decir hoy con un tremendo dolor, porque somos democráticos y creemos que la mejor forma de manejar o gobernar una institución o un país o lo que sea es la democracia. Con todos sus defectos también lo vamos a decir. Es que hoy sábado, te digo la hora, 11:40 de este sábado 22, no hay elecciones en Cerro Porteño el próximo domingo. ¿Por qué? Porque estamos 4 personas, 2 por la participación y 2 por la no participación, y no podemos formar una nueva mesa directiva, porque hay un empate. Y lo más probable es que hoy llegue al club a las 13 horas y yo ya también voy a ser recusado, seguramente ya se presentó la recusación. Y perfecto, yo me aparto, se deja constancia en los documentos, pero tenemos ya un acuerdo que si Vidal Peña no retira la denuncia y pide disculpas públicas, así como ayer publicó esa denuncia, nosotros no vamos a seguir.
porque él está realmente mintiendo y haciendo una denuncia temeraria, afirmando algo que no fue así. Y aparte que no tipifica bien, si vamos a ver la cuestión jurídica, ¿verdad? Y realmente yo estoy muy defraudado de mis colegas y me da mucha pena que lleguemos a esto, ¿verdad? Porque una cuestión es defender una posición en la mesa, pero no tampoco ir a judicializar todo esto porque no tiene sentido, ¿verdad? Y esa es la situación. Veremos qué ocurre hoy a las 13 horas, pero así como viene la cuestión, yo creo que está todo varado. Hoy a las 13 horas, ¿qué tienen, doctor? ¿Cuál sería la convocatoria? Bueno, nosotros nos reunimos a las 13 horas a ver si podemos de nuevo formar la mesa directiva del TEI. Es decir, tenemos que elegir un presidente, tenemos que elegir un secretario y un vicepresidente. Y si no podemos elegir presidente, vicepresidente y secretario, no puede funcionar el TEI y no hay elecciones. O sea que hoy, después de las 13, podemos tener ya con certeza si hay o no asamblea. Y yo creo que sí, porque el calendario electoral es claro. Mañana nosotros tenemos la fecha tope para quitar resoluciones de candidatura. Y si mañana no quitamos la resolución de candidatura, ya no seguimos con el calendario electoral. No sé qué solución le vamos a dar. Doctor, ¿y el socio qué dice con todo esto? ¿Por qué ustedes se pelean? Aquí al socio no le interesa esta cuestión. Al socio le interesa elegir. Bueno, ustedes no escuchan a los socios del club. Aquí lo importante es tener autoridades y no estar peleándose en el TEI. Pero bueno, hay que dejar en claro una cosa. Nosotros estamos por la participación. Acá hay dos opciones. Si seguimos lo que la mayoría, lo que me estás diciendo, no hay elecciones. Va a haber elecciones, pero con un solo candidato. Y eso no son elecciones. Yo les pregunto, ¿una elección con un solo candidato es elección? No es elección. Tiene que haber dos listas para que pueda ser una elección transparente y sea democrático. Porque si hay una sola lista, no es elección. Y lo que esta gente quiere es que no haya elecciones con más de una lista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros como integrantes, nosotros queremos que haya elecciones y que el próximo domingo los 9.600 y poquitos de socios habilitados que están al día con derecho a voz y voto puedan elegir la renovación de autoridades en el club y darle legitimidad a esas personas. Pero jugar el partido con un solo equipo, yo no sé si es lo correcto. Para mí que no es correcto en la era democrática. Y aparte si llevamos 20 años sin elecciones en el club. Y si se da eso, van a ser 24 años en el club más popular del país donde no hay elecciones. ¿Es democrático eso? Para mí, desde mi punto de vista, que no. Doctor Ronnie Velázquez, muchas gracias por tu tiempo. Vale, muchas gracias y estamos a las órdenes. Y el mensaje que quiero dar al pueblo cerrista es que estamos con todas las ganas de que se hagan las elecciones y que ojalá que los candidatos puedan conversar y dar las instrucciones a sus apoderados para que ya no recusen, no impugnen y podamos seguir con este proceso electoral y el próximo 30 podamos renovar las autoridades y que cuando se designa el nuevo ganador, el nuevo presidente, podamos felicitar, aplaudir, abrazar y seguir con nuestro servicio y seguir el camino que todos queremos, que es llegar a objetivos tan claros que todos tenemos, ¿verdad? Bueno, así estábamos en comunicación entonces con quien fue objeto de denuncia del día de ayer. Cuando Gerardo le hacía la consulta y decía, claro que son partes, más allá de lo que dice la I de ese TEI independiente, uno sabe que son los movimientos, lo que tiene representación. Claro, para que cada uno trate, este es el famoso cuando los dirigentes dicen, no, yo no quiero que a mí me beneficien, pero que no me perjudiquen, que una cuestión semántica nomás, claro. ¿Verdad? Entonces, pero llama la atención que a 8 días de las elecciones haya una persona que no es un NN, sino nada más y nada menos que un miembro del Tribunal Electoral Independiente. Primero, lo que es raro que haya sido denunciado por otro integrante del mismo cuerpo. Y lo que uno saca en claro, por lo menos mirando de la distancia, es que todavía hay un par de reuniones más, a lo que le preguntaba a Fabio. Y el mensaje de cuando Johnny le decía lo del socio y la elección, pero ¿qué elección es si es que solamente es una sola lista? Pero lo concreto es que estamos a 8 días entonces
de las elecciones de autoridades en Cerro Porteño. Yo al comenzar el programa, porque esto, ya hiciste Johnny, el proceso correspondiente. El proceso correspondiente, sí. Le digo a la gente, porque ustedes saben que los amigos del WhatsApp son los amigos de Bruno, son los amigos de la conducción. Yo, algunos sábados, muy pocos, me toca estar acá en la silla del trono, ¿verdad? Tipo la serie de HBO. Sí. Entonces, Johnny me dijo, yo que soy mucho más de interactuar con la gente, Johnny tiene luego una química muy especial con la audiencia, ¿verdad? Entonces digo, yo quiero interactuar con la gente. Entonces, la gente que está mandando su WhatsApp... Tiene ese ejercicio, por sobre todo. Bueno, quizás que... Pero a ver, yo digo esto porque yo al comienzo del programa dije el penúltimo sábado, ¿verdad? Pero parece que se escuchó último, o yo pensé penúltimo y dije último. No, penúltimo. Dije penúltimo, ¿verdad? Porque un par de dijeron, yo sé que enero y Pucue, que es largo, pero no es el último, Dani me decía, no, claro, dije penúltimo. Mira que el calendario ese de diciembre, enero, uno lo tiene allí, porque famosos los muchachos dicen, ¿por qué enero es tan largo? Y porque en diciembre fue la farra, ¿verdad? Y enero es el mes de la butifarra, ¿verdad? Salvo para algunos que tienen todavía el colchón y todas esas cuestiones. Y en el caso de Fabio lo están mirando la orilla. Claro. Para Fabio la butifarra y todo el embutido fue diciembre y la primera quincena de enero. El año pasado fue Johnny, me acuerdo, ¿verdad? Cuando inclusive adelantamos. Sí, ¿te acordás un poco lo que fue? Pero este año fue casi similar, Daniel. Es que sí. Estuvimos cerquita. No, y ahí, bueno, estamos allí en lo que es el periodo de recuperación. En una semana donde vamos a ir, Johnny, contámelo Olimpia, seguramente Wilson a través de Juanma, quien tenemos todo lo vi con todo lo de Cerro Porteño, la selección, teniéndolo acá Gerardo, lo de Libertad, lo de Guaraní, y o sea, un repaso importante de una semana que fue muy importante, lo de la selección con la convocatoria de la lista de los locales, lo de la FIFA con el tema de la sesión, que seguramente en la dinámica del programa vamos a poder explicar qué podría implicar eso. Entonces, bien cargado en esta jornada, cuando pasaron 47 minutos de las 11, la temperatura en estos momentos 37 de térmica y 35.8, o sea, casi 36 en ese sentido. Entonces le digo a la gente que más allá de lo que se ve en pantalla, y vamos hasta las 12, ¿verdad? Acá hasta por ABC TV. Después seguimos por las 7:30. Y el querido Johnny, al que muchos amigos del WhatsApp le tienen a ver qué decir, un aprecio. Pero tenemos que observarlo. Un 50-50, Daniel. No, el aprecio engloba mucho sentimiento. Yo creo que tiene más adeptos. Pero le digo a la gente, Fabio, Gerardo, que Johnny, y ustedes son testigos, Johnny me dijo, yo le dije nada, tranquilo. Sí, pero te cuento algo durante tus vacaciones. Tuvo comportamientos dictatoriales. Durante las semanas. Y Bruno es testigo de eso. No, ¿por qué? No, entonces que te tengo que otra vez revocar. No es eso, sino que observar y ver qué es lo que hace con los oyentes. Si los deja. Él solamente lee lo que le conviene. Si no censura. No, ya aquí vamos a controlar. Ahora todo, mi querido Fabio Martín. Todito. No, pero bueno. Me está diciendo que hice la de entregarle el pescado al... Y algo así, pero bueno, está bien, no entonces tener la culpa tampoco, porque llegando. Para que Johnny no se obsesione y en su ida y vuelta con los amigos del WhatsApp, te pregunto cómo fue lo del amistoso del Olimpia hoy. Y a ver, hoy estamos a menos de 2 semanas del inicio del campeonato. A 14 días. Claro. Bueno, si arranca el viernes... El fixture todavía no está, ¿verdad? El lunes... No fixture en el sentido de programación. No. La programación se va a dar todavía. lunes. Lo más lógico sería que juegue viernes Olimpia, por ejemplo, porque le daría tiempo para preparar su viaje a Perú. Claro. Lo más lógico, ¿verdad? Claro. Para jugar viernes 4, sería viernes 4, Johnny, ¿verdad? Viernes 4. Bueno, entonces, en el caso puntual de Olimpia, a menos de 2 semanas del inicio, del arranque del torneo de apertura, ¿cómo le fue en el amistoso de esta mañana? El primer partido ganó Olimpia 1-0, gol de Derlis en el cotejo, podríamos decir, de titulares. Ese es el partido de los titulares. Bueno, sí, ¿quiénes jugaron? No fue 1-1, Johnny, perdón. No, el segundo encuentro.
El segundo perdón. No. 1-1 el primer partido, 1-1. Entre los titulares. Exactamente, entre los titulares. El segundo pasa, sí Johnny? gana 1-0 con el Sacar a los gol amigos del WhatsApp. de Guillermo Paiva. Se emocionó. No, es que Daniel me dice aquí, Amancio me dice, no, dijiste último Daniel me dice. No, O sea, pero que dice en el no, WhatsApp. pero penúltimo yo escuché. Claro, Yo también escuché penúltimo, por eso decía. Este es como cuando alguien dice, se le escucha bajo o no sale bien la Sí. Ahora, si tenés una muestra de 20, 30 personas es probable. Pero si Otro me dice, sí, dijiste último chance. No, es que por eso hubo un par, por eso no me digo, pero yo recurrí acá a mis compañeros, y bueno, con el tema del tapabocas que tenemos, sí, pero yo... capaz, por eso, yo le pregunté a los tres, penúltimo. Claro, yo sé que enero es largo, y ya muchos están allí rasguñando las piedras, las paredes, pero hay que decirle a la gente que no es el último. Mira, hasta el punto que mañana todavía no se completa la semana y justo arrancábamos con el tema de las elecciones en Cerro, que va a ser el último domingo de enero para elegir autoridades. Entonces, Johnny, recapitulando, ¿viste? Sí. Para que no te distraigas con la gente del WhatsApp. Sí. El primer partido, entiendes, el partido de los titulares, Olimpia empató 1-1, y el partido de los suplentes, Olimpia ganó 1-0. Con el gol de Guillermo Paiva. Ok, y Derli marcó en el empate. En el empate. Hay que decir, mi querido... ¿Contra quién jugó Olimpia? Contra Resistencia. Están como de sparring los equipos del ascenso, ¿verdad? Lo que subieron, casi siempre hay una rotación. No sé qué pasa con General los otros Caballero equipos. lo hizo también en la mañana de hoy en La Olla, enfrentando a Cerro Porteño. Y en el caso de Olimpia la vez pasada fue contra Tacua, ¿verdad? Entonces, como que ¿qué se hizo de los equipos ahí, del pack de los de mitad de tabla? Pero lo concreto es que, hablando de eso, que uno tiene la fuerza de la costumbre, y ha de ser otra vez una daga para la gente de Luqueño, ¿verdad? Sí. Uno lo tiene y cuesta, cuesta no encontrar ahí el Sportivo Luqueño, y más cuando el año pasado en la recta final salía el calendario de la intermedia de este 2022 y le encontraba ya a Luqueño San Lorenzo, creo que es la primera fecha. Y uno decía, pero bueno, volviendo a lo de Olimpia, Johnny, el 11 que paró Julio César Cáceres en el primer partido, entiéndase, el equipo de los titulares. Exactamente, sin Aguilar, que está saliendo de su aislamiento, sin Richard Ortiz, sin Saúl, entre los titulares. Entonces capaz lo de Alfredo, con ese aislamiento también se explica un poco lo de Kili Rojas, porque ayer yo enfatizaba en lo del Chico González. Sí. Pero bueno, ahí, o sea, el COVID también explica el porqué de algunas convocatorias, de algunos refuerzos, ya que estamos con el tema de una dosis extra, que esto, que lo otro, hablando de lo que había ocurrido con Pica Lucena y el Beto Espínola. Entonces, Aguilar está saliendo. Está saliendo. Okay. Así como... Y lo de Saúl Salcedo y lo de Richard Ortiz también por... Y eso justamente... ¿Cuestiones médicas? Estoy consultando si es por lesión o por esta situación sanitaria. Entonces, a ver, ¿qué 11 puso Olimpia? Gastón Olveira. Sí. Víctor Salazar, que con esto se confirma que va a arrancar de titular el primer partido. A menos de 2 semanas, para Julio César Cáceres, más allá de la permanencia de Otálvaro, el titular, el dueño de la banda derecha en la defensa, es el Tucu Salazar. Es el Tucu Salazar, y explico, Daniel, porque él principió la pretemporada. Otálvaro llegó arrancando la segunda etapa, la segunda semana. Y terminó bien esos dos últimos partidos del año. Exactamente, jugó el clásico. El Cerro jugó muy bien. Salazar, Antonina Alcaraz hoy jugó de primer marcador central. Ante la ausencia de Saúl, Alcaraz por derecha y Mateo Gamarra por claro. Es que Antolín cuando juega con un zurdo pasa por derecha. Sí. Y el lateral, que no se discute, el dueño del puesto, Iván Tito Torres. Okay. El medio campo, Alejandro Silva, Hugo Quintana, ausencia de Richard Ortiz, apareció Edgardo Orsuza. Esto seguramente se explica, Daniel, porque aparte de que tiene cuestiones médicas, Richard Orsuza jugó el primer partido, porque Richard llegó a su quinta en ese partido contra Nacional y nos explicaba el doctor... ¿Las amarillas no se borran? No, al llegar a la quinta no. Nos explicaba el doctor Prono, justamente eso, que si llegaste a la última fecha con la quinta tarjeta amarilla, el primer partido del siguiente torneo no vas a poder jugar. Y eso le pasó a Richard. Quinta ante Nacional, jugó la Supercopa, pero tiene eso ya explicó.
Pues recordemos que es un cambalache el tema del tribunal. Sí, explicó y no nos cerró nunca. No, nunca. Es que en realidad las amarillas no tenían ese rigor. Sí. Las amarillas justamente, aunque yo entiendo lo que voy a decir, Johnny, según la explicación del doctor. Sí, o sea, lo que se borra es la... el mismo Johnny le hizo esa pregunta. Sí, porque lo que se... a ver, en otras épocas lo que explicaban es que se borran las acumulaciones. Exacto. Pero no las sanciones. Sí. Después se dijo, pero la acumulación de tarjetas amarillas, a diferencia de una roja que tiene un castigo más severo, no se puede trasladar a otro torneo. Entonces dijeron, vamos, lo de las amarillas no se computa. Es más, cuando se generó esa guerra no, pero fue roja directa la de Patiño y la de Enzo, mientras que la de Richard era 5 amarillas, por eso juegan, por eso no juegan. Pues me parece que allí hicieron la de Pilato. O sea, Richard no está habilitado para la primera fecha. No está habilitado. Ok, entonces jugó Orsusa. Exactamente. Orsusa pero también vos decís, espera, pero Richard está habilitado para el partido de Copa. Pero ¿hay algún antecedente? Porque es evidente que lo que se trata de cuidar es el espectáculo que se llama Supercopa. Porque le volvió a preguntar Johnny que si ocurriera algo similar en este 2022, al final del campeonato clausura, hay jugadores expulsados, ¿pueden jugar la Supercopa? Sin ningún problema. Decir. No, pero por eso, o sea, yo vi porque de la Supercopa tiene sanción lo de Jam. Claro. Para el campeonato. Y te acordás que cuando aquella vez era un blef, todo el tema disciplinario de la Supercopa, le preguntaban, ¿qué pasa si hay una expulsión en la Supercopa? Y aquella vez el doctor Sosa Joyeno dijo, tiene que cumplir en la siguiente Supercopa. Sí. Y así 4 partidos, entonces tiene que ser 4 veces campeón, ¿verdad? Sí. Para jugar, pero... Volvemos otra vez, Richard no estuvo, vos estás averiguando si fue por una cuestión netamente disciplinaria. A mí no me cierra mucho, ¿por qué? Porque vos lo que querés consolidar al doble 6 titular, y hoy por hoy Richard con Quintanita es el doble 6, más sabiendo que se juega una parada importante contra el equipo peruano. Richard jugó el amistoso anterior, del sábado pasado, inclusive marcó un gol de cabeza, ante el equipo de... ¿Y cuarto volante? El cuarto volante, Fernando Cardoso, el dueño del puesto. ¿Y arriba? Terminó el año y va a arrancar como cuarto volante. Arriba, Derlis junto a Walter González. Esto confirma también que va a jugar con un 9, Julio César Cáceres. Sí, nos dijo eso Julio cuando le consultábamos. Si le gustaba un 9 o era el Pollo el titular. Y él dijo, me gustaría arrancar con un referente. A ver, entonces de este equipo titular hay 3... a ver, yo te pregunto, Johnny... ¿Aguilar es el titular y Olveira el suplente o van a estar el famoso, una sana competencia? No, yo creo que al arrancar el campeonato o arrancar la competencia, Aguilar será el titular y Olveira... Del 11 que jugó esta mañana, hay 3 quienes están ausentes. Aguilar, Saúl y Richard. Entonces, vos estás haciendo las averiguaciones correspondientes, porque mirá que va a ser todo un tema esto del COVID. Fabio, esta semana... o la anterior, el doctor Brustein aclaró cómo iba a ser el tema del nuevo protocolo, porque... Sí, hay un nuevo protocolo. Recordemos que en la clausura ya era... a ver, en el torneo clausura ya era normal. Sí. Se había vuelto a la normalidad, no había test, se podía jugar sin ningún problema, y con esta cantidad récord, pero que... no tiene la misma violencia en materia de síntomas, pero va a haber un test. Sí, ya se está cumpliendo eso en los amistosos. Sí. Un día antes, es decir, Olimpia jugó hoy con Resistencia, Cerro jugó con General Caballero de Mallorquín, los 4 equipos prueba de antígenos un día antes, es decir, el día viernes. Antígeno es lo que se hace. Antígenos. Porque la semana pasada, o fue esta semana, Fabio... Cerro suspendió su partido que tenía previsto con Tacuarí el miércoles. Porque justamente Tacuarí hizo la prueba de antígenos ese viernes y le salió positivo 2 o 3 jugadores. Y ya ante Olimpia fue muy diezmado. Sí. Pero yo le pregunto, supongamos que en el antígeno te sale positivo. ¿Vos tenés derecho a decir, yo quiero hacerme un PCR para confirmar o descartar, o ya con ese se considera positivo y... de forma automática ese jugador está inhabilitado para la disputa del partido? Según lo que explicó el doctor, es que no puede formar parte del partido una vez que sale positivo ahí. O sea, fíjate cómo son las cosas. Yo creo que para este torneo, porque, a ver, la mente humana se va acostumbrando al hábito, y muchas veces
ese hábito no tiene una directa relación con algo estrictamente médico. Acá, y siempre dijimos, probablemente la era de mayor miedo era cuando menor circulación del virus teníamos acá, allá por abril, mayo del 2020. Sí. Y después, justamente por el hartazgo social y económicamente, muchísimos lugares destruidos, cuando había una circulación comunitaria, la gente decía, no, pero a mí no me vas a volver a cerrar. Llevo nomás el fútbol, que en el fútbol me acuerdo que hace exactamente un año, ¿se acuerdan lo que era esa fecha 1 de Libertad Olimpia? Y me acuerdo que un sábado acá confirmábamos que Olimpia tenía un brote. Sí. Y que en ese momento Pollo Recalde, que estaba en un nivel superlativo, clave para la obtención de la 45, había sido uno de los nombres, y ya que Johnny citó lo de Paiva como autor del gol del segundo equipo. ¿Le había reemplazado en aquel partido? Paiva y Colmán fueron Sí, los dos. los dos. Entonces, pero en esa época, Gerardo, Fabio, Johnny, era común que estemos expectantes de que salga. Pasó ese semestre, después tuvimos probablemente el periodo más importante en materia de que no había contagio, allá por agosto, septiembre, octubre, y después ya nos olvidamos, o sea, ya no había más pregunta de cuánto positivo, porque ya no se hacía más test. Sí. Por eso pregunta, ahora vamos a volver a lo que voy nomás, que ya la gente, y cuando hablo de gente, nos incluimos, como que ya ni se pregunta, pero mira que puede ser baja o no. Porque hace un par de torneos sí estábamos mentalizados de que, mira, capaz llega, pero... ¿Y cuánto tiempo le lleva a recuperarse, por ejemplo, Daniel? Pongo como ejemplo, Tobías Castellano. Jugó el partido el sábado pasado. Él arrancó la pretemporada con positivo. Se aisló, se recuperó, jugó el primer amistoso. Claro. Lo que te digo es que capaz para este torneo, Apertura 22, tengamos que volver con el chip de estar expectantes hasta el último momento. Sí. Suponete, porque vos me decís... El Guaraní, por ejemplo, le cuento brevemente cómo se dio. Fue a la pretemporada, en la etapa más fuerte a Ciudad del Este. El segundo día ya es apartado Rodi Ferreira, que ayer recién empezó a trabajar. Se quedó en el hotel, pero bien aislado. E incluso no formaron parte del plantel de la delegación por cuestiones sanitarias. El Topo Cáceres, su hermano Marcos y Walter Ortiz, uno de los nuevos que fichó Guaraní para esta temporada, y lo de Rodi, que y Sergio Vareiro no hizo la pretemporada. Sergio Vareiro también. Sergio Vareiro. No, por eso digo. Después recién se acoplaron. Perdón por aclarar nomás, Dani, discúlpame. Juanma justamente aquí nos aclara en el grupo que antígeno más síntomas no juega. Y antígenos sin síntomas define PCR. Por eso preguntaba. Permíteme, Daniel, aclaramos la situación de Richard y de Saúl, cuestiones musculares. Y por precaución, ausencia de los dos. Porque, ¿sabes por qué decía esto? Porque hoy en día, con la cantidad de positivos que hay, ante la primera lesión, ante la primera ausencia, lo primero que dicen es adiós, dio positivo. O sea, lo que voy nomás es que hace un semestre todos nos olvidamos del COVID en fútbol. Bueno, no en fútbol, sino que en la vida de muchísima gente con actividades. Pero como que en el fútbol, si alguien no estaba, no se preguntaba, ¿pero qué dio positivo? No, es muscular, tiene fatiga, no, tiene... Y ahora como que volvemos. Entonces, me parece muy importante, Johnny, esa aclaración. Porque fíjate, o si no... Pero yo creo que vamos a tener que convivir con esto. Porque... Y es bueno que Juanma haya aclarado que es antígeno más síntoma. Pues cuánta gente, justamente por este régimen, dio positivo porque se hizo el test. ¿Se entiende? No es que se hizo el test porque tenía síntomas. Aquí un compañero. Aquí un compañero no tenía síntomas, nada. Se hizo el... No, por eso, esto antes del... El mismo caso del preparador físico de Olimpia, que no, era un asintomático. Él estaba para venir a trabajar desde Buenos Aires para Asunción. Se hizo la prueba porque forma parte del protocolo. ¿Cómo corresponde? Y ahí le salió positivo. Por eso te digo, fíjate,
se van a dar casos de antígeno positivo, sin síntoma, PCR. Y si da positivo, ahí recién, pero después va a salir la declaración, pero yo estoy lo sin. Pero como que para este semestre volveremos a acostumbrarnos. Porque fíjate, a vos te informaban ahora que es cuestión muscular. Cuestión muscular. Pero lo primero que la gente hoy en día piensa es, no está, capaz está totalmente saliendo. de acuerdo, porque Daniel, nada más para ir ahondando este detalle, porque en las redes sociales yo miraba esta mañana, aparece la formación, la ausencia de Richard y Saúl y los internautas olimpistas pegando el grito al cielo, preguntando por qué, si era por cuestión del COVID o alguna... Claro que pero bien vale la aclaración que está haciendo Johnny. Ya vamos a hacer la primera pausa, pero lo que te quiero decir es que ya con el torneo arrancado vamos a tener muchos casos de estos. ¿Se entiende? O sea, es avisarle a la gente porque vuelven los test. ¿Es así, Fabio? Sí, o sea, un día antes. Un día antes del partido en cuestión, vuelven los test. Y si tenemos la variante de mayor transmisión en estos momentos, que es la dominante en el país, sin importar síntomas, el mensaje es: acostumbrémonos a tener casos donde va a ser baja y recién tengamos que ver, ya sea en la lista de, no sé si en la de concentrados, pero lo ideal sería que ya en la lista de concentrados, ¿verdad? Porque si no, mira, si concentraste y después te sale positivo y genera esa duda. El tema es que, Daniel, los equipos, por ejemplo, concentran sábado. O sea, un día antes. Un día antes. Y la prueba se tiene que hacer ese día. La prueba un día antes. ¿En el día o del día antes? No, un día antes. Un día antes. Y bueno, y por eso, hacerte la prueba un día antes y ya va a tener el resultado, y los que salieron negativos son los que van a dar una concentración. Van a tener que hacer eso. Sí. Salvo que me digan, no, de tal club, y ninguno quiere una concentración larga, ¿verdad? De parte de los jugadores. Pero se va a tener que acostumbrar a eso, y para completarlo de Olimpia, el segundo equipo. Sí, señor. El segundo equipo, que fue con... Un momentito, mi querido Daniel. Esto de usar el teléfono. ¿Qué pasa? Me parece que a vos lo que te afectó el tema de darte el WhatsApp. Aquí dice... Pedro González, Otálvaro. Pedro González, Sergio Otálvaro, Luis Cáceres, Luis Zárate y Tobías Castellano. Otálvaro, lateral por la zona derecha en el equipo alternativo. Okay. El medio campo, Feliciano Brizuela, Marcos Gómez, volante central, 6, buenas condiciones. Alex Franco. Alex es un volante por derecha, pero hoy jugó por el medio. Gustavo Peralta, Jorge el Pollo Recalde y Guillermo Payo. Ramón Sosa no estuvo. Ramón Sosa no estuvo. Y ese equipo ganó 1-0, Johnny. Con el gol de Guillermo Payo. ¿Alguna actualización del caso Sosa? Hay una posibilidad muy importante para que pueda ir a Gimnasia y Grima de la Plata. ¿En Gimnasia está Pipo, verdad? Sí. Pedido del Pipo Gorosito para... Él fue a ver un partido Cerro, en realidad no es que fue a ver, claro. Vio el partido River Cerro. Nos contó acá hace exactamente un año. Exactamente. Cuando charlamos en enero del 2021 con Pipo Gorosito. Y ahí dijo, ese es nuestro jugador, que venga. Y si algo, a ver, porque esas son las famosas leyendas urbanas que nunca se pueden confirmar ni desmentir. Pero lo que no se puede mentir es que el mejor Ramón Sosa fue bajo la conducción de Gorosito. Del Pipo Gorosito. Eso no se puede negar. Sí. Y que le dio la confianza y le respondió en esos primeros partidos del año pasado. Entonces, habría una posibilidad. Porque yo creo que el denominador común de quienes hablaron sobre el caso Sosa ayer, Coto Nogués, el presidente de Tembetarú, todos dejaron abierta la puerta porque viste que se cargó mucho la tinta con el tema de la deuda, algunas repercusiones o ramificaciones. Entonces cuando se hablaba, no, todo se solucionó, y muchos podían entender o interpretar directamente que se queda en Olimpia, pero creo que todas las partes dijeron, no, se soluciona. Y puede significar otro tipo de desenlace. Y ahora decís que hay una chance concreta.
que el equipo donde está, el técnico con quien mejor jugó, lo podría contratar. Exactamente, con un monto importante para que Olimpia también pueda quedar tranquilo, ganar, pagar la deuda, y se queda Sosa sin, en este caso, sin inconveniente, porque aquí la situación está clara, Daniel. Con Julio Cáceres tiene su equipo titular. Por derecha, Alejandro Silva. Por izquierda, Fernando Cardoso. Feliciano Brizuela, ya 2 partidos que juega como volante por derecha en el equipo alternativo. O sea que, primero está Silva, Feliciano Brizuela, y después podría venir Ramón Sosa. Está Pomelo también. Está Pomelo Vera también. Sí, es que hablamos por izquierda. Está Pomelo Vera. Primero, Fernando Cardoso. Y mira que Peta también eventualmente puede hacer ese trabajo. En ese puesto. En Guaireña también lo hizo en algún momento. Entonces, Ramón Sosa aquí lo que tendría que hacer es aceptar esa oferta, Olimpia aceptar la oferta y todos felices. Bueno, así estuvimos con Olimpia. Después de la primera pausa, venimos con Cerro Porteño. Sí, que jugó un amistoso ante General Caballero de Mallorquín, el Benjamín del certamen, como se suele decir. 2 tiempos de 40 minutos, 0-0. No se registraron goles y después ya vamos a dar a conocer la configuración de Cerro y del equipo de General Caballero. Perfecto. También recordar que ayer a eso de las 3:30, el hombre del momento, el centro delantero del Palmeiras, Luis Adriano, también sacó un comunicado en su Instagram. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y aprovecha la feria de celulares con precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Las cuotas más bajas del país, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A12, precio normal, 18 cuotas de 176.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles aditiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Este
Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: ¡embohue el calor! Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagás el calor y todo lo que quieras, con cedrón capií, hierba de lucero, cocú, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Podés agendar de manera simple llamando al 2887.000 y elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados, en el Autolab del Centro Médico La Costa Lynch, ubicado en el estacionamiento sobre Madame Lynch y Víctor Heim. Entérate más en las redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. 12:17. Prometimos lo de Cerro y en un gran esfuerzo de producción. Sí, la verdad que es un gran esfuerzo. Sí, porque qué cosa más sagrada que las vacaciones, pero también se siente muy parte, militante, y también suele dejar perlita cuando está acá en la mesa del Super Sábado. Entonces dijo: sí, claro, ¿cómo me voy a negar? Y más porque está cubriendo nada más y nada menos que Cerro Porteño. Nada más y nada menos que Cerro Porteño. Porque le decimos a la gente: Juanma empalmó el virus y las vacaciones. Sí. ¿Verdad? Por eso no está acá. Pues no va a faltar el que diga por qué Johnny allí. Inclusive le hizo preguntas a la gente de Cerro, del TEI, dio con lujo de detalles el equipo Olimpia, actualizó lo de Ramón Sosa. Y aquí uno, Daniel, está pidiendo que yo me vaya de vacaciones. Bueno, le decimos a la gente que Johnny fue el primero en salir y por eso volvió. Hay que con aclarar, las cargas. para aclarar también, no es que uno le dijo a Juanma entrar al aire. Él tuvo la predisposición, como Cerro juega su primer amistoso, claro. Hay mucha información en la semana, dijo, no hay ningún problema. Claro, por estoy eso. a disposición, dijo. Por eso, en un gran esfuerzo de producción, pero no hay esfuerzo de producción que valga si no hay un consentimiento, claro, de parte del afectado. Exacto. Entonces, le decimos a la audiencia de Cerro Porteño que escucha el Super Sábado, que Juanma Figueredo, mientras escuchaba cómo se regocijaba Johnny con su detalle, dijo: no, yo no puedo permitir esto. Entonces, más allá de que yo estoy de vacaciones y todo bien, respeto el profesionalismo de Gerardo, de Fabio, que tienen los detalles, a quienes también hice la provista correspondiente, pero yo tengo que ser la voz y yo también lo quiero escuchar, ¿verdad? O sea, yo a Juanma todavía no lo he escuchado. Entonces, saludarle, desearle un buen año. Esto entonces para saludar a nuestro compañero Juanma Figueredo. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Dani, ¿cómo estás? Saludos para todos. Qué presión me metí con la presentación. No, pero no hay ninguna presión. O hay una pizca de falacia o mentira en toda esta introducción que hice.
Ninguna, Me parece ¿verdad? que ni siquiera los comentarios previos a los partidos han sido tan bien analizados como la situación de hoy. ¿Qué? Ya me vas a pedir algo así después. ¿Por qué tanta...? No, pero hablando en serio, ¿todo bien, Juanma? Bien, no, por suerte. Bien. Sí, la vacuna funciona, Dani. No, acá lo tenemos a Gerardo, tenemos a todos los compañeros, entonces, en ese sentido, bien. Bueno, vayamos a lo nuestro, agradeciéndote la gentileza. Hablame un poco de Cerro Porteño Fútbol, primero porque habíamos arrancado el programa con lo que había ocurrido con el TI. Después te voy a pedir un poco también de cómo viene un poco la mano, porque yo honestamente estoy un poco perdido en lo que es la parte política, pero vayamos a lo futbolístico, que es lo que particularmente me interesa. Qué desagradable es, Daniel, hablar siempre así de... No, pero, a ver... situaciones jurídicas cuando los clubes están inmersos en este tema. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si solamente nos limitásemos a hablar de lo... Claro, corresponde. Claro, o sea, eso se acercaría más a algo de panfleto o de propaganda y no a un medio de comunicación. Pero, claro, tenemos también el abanico correspondiente para hablar de lo deportivo, y por eso, Juanma, comentarnos todos los detalles de lo que ha sido el amistoso de Cerro Porteño esta mañana. Fue un partido de 2 tiempos de 40 minutos cada uno, o podemos decir 2 partidos de 40 minutos cada uno, porque en realidad hubo muchos cambios entre un tiempo y otro. El primer tiempo entre Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín, Francisco Arce puso el siguiente equipo: Miguel Martínez en el arco. Los defensores fueron Alberto Espínola, Alexis Duarte, Carlos Rolón y Daniel Rivas. A ver, entonces, ¿es el equipo titular? Fue el primer equipo, yo no sé, mira que hay varios nombres que habitualmente no son tenidos en cuenta en los torneos oficiales. Yo te pregunto algo, Juanma. Chiqui recién Johnny decía que el que jugó el primer partido en Olimpia fue el titular, y bueno, los nombres como que sonaban así. Chiqui también es de colocar un equipo bien definido en el A, otro en el B, o es de mezclar según la experiencia que tenés, porque viste, siempre comentábamos aquel famoso partido contra Guaraní en el amistoso del 4-4, que puso a alguien, pero fue capaz no le terminó convenciendo y terminó colocando al juvenil. Pero Chiqui habitualmente, si no ya para un equipo base, por decir de alguna manera. Generalmente en los amistosos, al menos hasta aquí, desde que venimos cubriendo CRL del entrenador, en los amistosos ya prueba él su equipo. Ok, entonces, a Juan Patiño, por ejemplo, no lo va a poder tener para el primer partido. No solamente para el primero. Y tampoco al arquero. Claro. Entonces, a ver, Miguel Martínez, vos decías ayer que Beto está volviendo recién ahora y que por ese lado uno podía entender lo de la no convocatoria de Espínola. Sí, exactamente. En realidad, habría que hacer una salvedad también ahí. El Beto ya está entrenando desde la semana pasada y Ángel Caroso Lucena también. El tema es que hubo un rebrote muy importante del COVID en el plantel del Cerro Porteño y hay algunos que están volviendo, otros que ya volvieron la semana pasada, se están integrando a poco. No fue la mejor pretemporada, al menos lo que Francisco Arce planificó. Uno imagina que se vio afectado por la cuestión de los contagios. Y en ese sentido un poco también, cuando pasemos al medio campo, también vamos a tener algunos nombres nuevos. Y haciendo también la siguiente salvedad, así como Jan Fernández, Juan Patiño y Alan Benítez, son los 3 futbolistas que no van a estar en el arranque. Alan Benítez, si bien todavía no se confirmó, pero como fue roja directa serían 2. Habrá que ver lo de Patiño, si le dan un partido más de suspensión por ser capitán. Y lo de Jan, que ya sabemos que son 3 fechas. Claro. Pero pasando... Estamos hablando, a diferencia de lo que hace rato Johnny especulaba con lo de Richard, que es un partido, los 3 sancionados de Cerro son por más de un partido. O sea, lo de Jan, lo de Patiño, que hacía la salvedad, que más allá de que fue por doble amarilla, él era el capitán en ese momento, y lo de Alan con aquella plancha al comienzo del partido que le dio el título. Por allí un poco se explica ese parado. Sí, en la defensa, y mucha atención porque en el medio campo
aparece como volante por derecha hoy Fabián Franco, formando dupla, mejor dicho, el mediocampo con Carrascal, Damián Bobadilla y Alan Rodríguez. Ahí, por ejemplo, tenemos 3 casos. Fabián Franco, que puede estar preparando Francisco Arce la titularidad para él por las 2 primeras fechas. Damián Bobadilla hace dupla con Carrascal como volante central, porque Ángel Caroso Lucena salió recién del COVID y también está haciendo su puesta a punto. Y Alan Rodríguez como volante por izquierda, misma situación que Claudio Aquino, también está saliendo, se está reincorporando y está con la puesta a punto en lo físico, el volante por izquierda de Cerro Porteño. Robert Pires da Mota, ¿cuándo podría estar disponible? No, yo creo que esta semana que entra se va a integrar a los trabajos, Dani, porque él al llegar ya presentó síntomas, se hizo el hisopado, le salió positivo, y por el momento sigue vigente, es una semana de aislamiento, 7 a 10 días dependiendo de los síntomas, así que esta semana que entra, a mediados de semana más o menos, si todo va bien, él se estaría integrando al grupo. O sea, si vos agarrás sin contexto esa línea media, cualquiera hubiera dicho, es el equipo B, es el equipo suplente, pero con todo lo que estás explicando, no debería sorprender si ese es el que juega en la fecha 1. Sí, me parece que es bastante factible, salvo los casos de Damián Bobadilla y Alan Rodríguez, por el tema de la puesta a punto, pero Fabián Franco, por ejemplo, podría arrancar tranquilamente de titular. ¿Y qué se hizo de Enzo Jiménez? Eso también es otro de los afectados. Sí, también. Bueno. Por eso hubo un brote importante en el campo de Cerro. Y, a ver, Juanma, cuando hablamos de brote y los tiempos que se manejan, igual todo esto, ¿vos los considerás disponibles y que estarían arrancando en la fecha 1? ¿Contra quién va Cerro en la primera fecha? Ante Ameliano. O sea, contra Ameliano, ¿vos crees que, salvo que entrenen demasiado bien los chicos, hablo de Coyote, de Damián, el propio Franco, estarían retornando lo que están saliendo del COVID? Sí, okay. Sí, a mí me parece que sí, salvo me parece que ahí la consulta es bastante importante, Dani, porque mira que Fabián Franco es jugador de la mesita de luz de Francisco Arce, le gusta mucho, y habrá que ver, a lo mejor se gana el puesto y no aparece Enzo, por ejemplo. Podría ser también, sin problema. ¿En qué partido era que en la recta final, no sé si Fabián jugó o se lo desempolvó? Él hizo el gol contra Olimpia. El golazo de tiro libre. No, ya sé, pero ya con el partido libre, pero creo que en el torneo se habló que él podría arrancar un partido, creo que al final no lo hizo. Porque Fabián no fue tenido en cuenta mucho tiempo. Lo llevaron concentrado, me acuerdo que Juanma decía que no lo descartaba porque estaba en la lista de concentrados. Sí, algo así. O sea, sí, fue cuando esos partidos donde Beto Espínola estuvo lesionado en la recta final del clausura el año pasado. Porque Beto se pierde 2 partidos por lesión y aparece en la última fecha contra Guaraní. Sí, claro. Y no, pero de hecho Fabián Franco fue titular en algunos partidos del primer semestre de la apertura, por ejemplo. Sí. Cuando Cerro tenía Copa y Beto. En ese partido, sí, por eso te decía, complementando lo que vos decías, que es un poco un jugador del paladar del técnico de Cerro Porteño. ¿Y adelante? Adelante, la dupla que jugó el primer y segundo tiempo, Sergio Díaz con Robert Morales. Esta dupla delantera estuvo en ambos tiempos, Dani. O sea, Sergio con Robert jugaron los 2 tiempos. Los dos tiempos. Y después, para el segundo tiempo, el equipo fue Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas. La defensa habitual. Perdón, en la defensa repitieron varios. Sí, ingresó Patiño y después el resto por eso repitió también. Salvo Patiño, los otros 3 jugaron entonces también los 2 tiempos. Sí, Beto, Patiño, Alexis Duarte y Daniel Rivas. En el medio campo ingresó Alan Benítez, el reemplazo de Fabián Franco. Repitió Damián Bobadilla, repitió Carrascal, repitió Alan Rodríguez y la dupla delantera
Robert Morales con Sergio Díaz de vuelta. Bueno, entonces, vos primero, cuando me dijiste que Sergio Díaz y Robert Morales jugaron los 2 tiempos, a mí me sonaba que era la novedad, pero escuchando el resto del equipo, más de la mitad del onceno repitió, o sea, jugó los dos tiempos. Sí, a ver, exactamente. Los que no jugaron los 2 tiempos, Cambio jugó en el arco, en la saga central, volante por derecha y nada más, ¿verdad? Y nada más, 3 cambios, sí. Entonces los 8 que repitieron son titulares en estos momentos, aunque vos hacías la salvedad de lo de Coyote Rodríguez, donde está esperando Claudio Aquino, pero esa dupla ofensiva uno entiende que va a ser la que arranque contra Meriano. Díaz iría como delantero, pregunta un oyente a Juanma. ¿Te dijeron dónde se paró Sergio? Sí, como acompañante de Robert Morales, Robert más de punta y Sergio cumpliendo una especie de enganche de media Pachi, punta. ¿como Pachi? Segunda punta. Sí, sí, cumpliendo la función de Pachi. Ok. Entonces, ¿Por qué no alejan del arco a Díaz? Para No. mí, él tiene que jugar ahí, porque Pachi jugaba casi como un volante. Pero el segundo punto no se le aleja del área. No, el segundo ya punta sé. cae en los rebotes, está pero bien. Pasa que si iba a hacer la tarea de Pachi tenía el recorrido, él bajaba y trataba de crear. Yo le quiero ver a Sergio Díaz el medio y después ya el no lejos del arco, Pero no es la creación. Sí, pero como lo conoce bien Chiqui Arce, yo creo que Sergio tiene que estar bien metido también en la elaboración del juego del equipo, más allá de su capacidad de sacar su nombre encima fácilmente, ¿verdad? Él es desequilibrante y el Claro. desequilibrante hay que darle eso. O de repente tirarle por derecha, por izquierda. Claro, pero eso es lo que hace con esos que movimientos vaya- de no tener una obligación de marca Claro, tan... con la libertad de moverse por todo el frente de ataque. Juanma, cuando estén disponibles todos, Sí. ¿cuál sería el 11 de Cerro? Y, o sea, porque voy a decir, claro, estuvo Damián, porque no está Pica, no está Pirida Mota. Cuando estén todos los que se encuentran en estos momentos en Cerro Porteño, Riveros también, ¿cuál crees que va a ser el 11? ¿O es una cuestión de ir viendo jornada a jornada? Aquí me confirman, Dani, antes de responder la pregunta, que Pirida Mota probablemente el miércoles estaría acoplando a los trabajos. Y respondiendo directamente a tu consulta, a mí me parece que Francisco Arce maneja una base, no va a salir mucho de lo que venía mostrando Cerro Porteño. Donde sí me genera una duda es en el medio campo, principalmente en esa línea de volantes centrales. Me parece que Pirida Mota es un refuerzo muy importante, aparte de la inversión, lo que significa deportivamente Pirida Mota para nuestro fútbol. Me hace dudar de que esa línea de volantes se mantenga y no se sume Pirida Mota, por ejemplo. Me parece que podría imponerse la línea de 3 volantes. Claro, cosa que yo te iba a consultar eso, porque con Chiqui, y fue uno de los cimientos importantes del éxito de Cerro Porteño, tanto para el Apertura 20 como el Clausura 21, el doble 6. Lo que pasa es que hay un reemplazo inmediato con la llegada de Carrascal y la salida de Villasanti, pero uno dice, teniendo a jugadores como Pica Lucena, Carrascal y Pirida Mota, parece que es una tentación más que interesante de romper el doble, hacer un tribote, para decirlo de alguna forma, el triple 6 y jugar con 3 delanteros. Ahora, pregunto si eso se podría dar, o Chiqui, que también tiene un apego, no al dibujo por una cuestión de ser fanático de un número, sino que rinde el equipo con este dibujo. ¿Vos crees que él se podría salir de ese dibujo y jugar con los 3 luego y sacar a uno de los 3 que jugaban por detrás del centro delantero? Me parece que dependiendo del rival se va a plantear ese medio campo. Pero cuando vos decís dependiendo del rival, ¿un rival más fuerte o un rival menos fuerte? No, un rival más fuerte, me parece. Partidos de Copa, por ejemplo. Sí. De poner un volante más de poner un volante más mixto y sacar a un ofensivo. Sí, exactamente. Ahí habría que ver quién pierde el puesto, si el media punta o el volante por derecha.
Y si tiene que poner solamente a dos de esos tres, ¿quién eventualmente crees que corren desventaja? Porque si hablamos de una cuestión de despliegue, uno cree que pierde Carrascal. Ahora, si el tema es traslado, o sea, por eso, porque cada volante tiene su característica, su punto fuerte, su punto débil, pero yo creo que es algo que se ha de, porque esto es lo lindo, con Chiqui en la primera parte, yo recuerdo en el repechaje del 2020, Villasanti jugaba de 8, porque era la época donde estaban los Aguilar, Topo Cáceres, Palau, y me acuerdo que cuando fue a Lima o tenía que ir a Guayaquil, Chiqui ponía un mediocampo mucho más combativo que el que uno sabía, el que le gustaba y el que termina colocando con el correr del tiempo cuando se van Aguilar, Topo. Yo Aguilar siempre recuerdo cuando él fue capitán en ese famoso partido de derrota contra General Díaz y al siguiente encuentro ya lo borró. O sea, Chiqui tiene eso de yo te doy la confianza, pero si no me cumplís, rápido. Y los jugadores saben un poco esa metodología de su técnico. Entonces, a no descartar por las características de algún que otro partido que se pueda jugar con un 6-6. Exactamente, y me parece que, salvo que Robert Pili Mota demuestre un nivel exuberante en los entrenamientos, a mí me parece que va a respetar la dupla de volantes centrales del año pasado. Y lo de Williams, él viene para ser un backup importante de Patiño y de Pulpito, o también podría pelear, o también podría haber modificación de sistema. ¿Cómo tomarlo del ex Barcelona? No, me parece que viene a sumar y a pelear un puesto. Yo creo que la dupla de centrales no se va a tocar, Patiño o Pulpito Duarte, pero ya que recordaste aquellos partidos de fases previas del 2020 en Copa Libertadores, Dani, también recuerdo, principalmente en ese partido de vuelta, aquí en la Nueva Olla contra Universitario de Lima, recuerdo a Morevieta entrando en los últimos 10 minutos y haciendo una línea de 3 defensores, casi de 5 ya con los laterales, para cerrar los partidos. Me parece que William Riveros viene para eso, para Copa Libertadores de América, y después en el torneo local pelear el puesto con Patiño y Pulpito Duarte. Claro, porque en partidos complicados, tipo de Copa, hay un momento donde tenés que cerrar encuentros, y como que en Cerro había una brecha importante entre la dupla central y el tercer central, porque Adorno, como que más allá de que había hecho un par de muy buenos partidos, no tuvo la confianza del técnico. Seguramente en el día a día Chiqui veía cosas que no. Lo de Rodrigo del Valle, que terminó siendo titular en aquel partido donde el Barça se durmió contra Fluminense, fue titular, me parece. Entonces que pasa un poco por eso, y uno sabe que Patiño es volátil en el sentido de que a una pierna fuerte, alguna acumulación de tarjetas. Recordemos que para este año volvemos otra vez a las 22 fechas. A veces quiere ser el iniciador de la jugada, cosa que no siempre le sale bien. No, pero el tema de ser propenso a las tarjetas amarillas, y bueno, a diferencia del año pasado donde tuvimos 18 fechas, donde tenías que ser muy tarjetero para perderte partidos, ahora hay 4 partidos más para entender un poco eso. ¿Algo más que queda en el tintero de lo netamente futbolístico, Juanma? En los cambios de Cerro Porteño. Sí. En el segundo tiempo ingresó Luis Vargas por Alan Rodríguez, Rodrigo del Valle reemplazó a Carrascal, Fernandito Romero por Robert Morales, Robert Ramírez por Damián Bobadilla, Wilder Viera por Sergio Díaz, y hubo un cambio en el arco, Antonio González por Jan Fernández. Me extraña que no está Popi. Del Valle por Carrascal. Del Valle por Carrascal, sí señor. Y ahí como el equipo quedó con línea de 3. No, vos sabés, no me respondieron esa pregunta, pero vos sabés que Del Valle, inicialmente en las inferiores, él jugaba como volante central. Por eso no me respondieron aún eso, pero que no extrañe que Del Valle haya jugado como volante central. Ok. Perfecto. ¿Viste lo de Luis Adriano? Y que no sé si tenés a mano para poder compartir con la gente de Cerro Porteño. ¿Y qué lectura tenés
de lo que publicó ayer el jugador del Palmeiras? ¿Sabes qué pasa, Dani? La información que manejamos sobre el caso de Luis Adriano, al menos la versión que pudimos tener, es que él tiene cerrada su contratación para Cerro Porteño. A mí me aseguraron de que él va a llegar a Cerro, que el acuerdo está y que incluso... que está, o sea, que vendría a Cerro, porque vos decís cerrada la contratación y se puede interpretar de las dos formas, ¿verdad? Que no viene o que viene. A vos te están diciendo que sí. A mí me aseguraron, pero me recontra aseguraron, Dani, de que él va a venir a Cerro. A ver, Fabio, vos tenés ayer lo de Luis Adriano, que ayer Wilson compartía en el grupo, para entender qué publicó Luis Adriano. Sí, justamente esto pasaba ayer a la tarde, pero sí. Después tengo entendido que borró o no. Cambió. Sí. Primero tiró un comunicado medio sin sentido porque le faltaban cosas. Y ¿Que metió confusión, sí. Johnny? No, pero el que tuvo una difusión importante, de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, dice... Bueno, vamos a ir traduciendo lo que podemos, ¿verdad? Por este medio quiero desmentir las diversas noticias que envuelven a mi nombre. Sigo entrenando con Palmeiras desde la presentación de este año, conforme a lo acordado con la directiva, haciendo mi trabajo todos los días, con el mismo profesionalismo que siempre tuve en mi carrera. No pedí salir del club, al contrario de las noticias, respetando la decisión de la comisión técnica. No solicité ninguna reintegración al elenco del Palmeiras, club con el que tengo contrato vigente hasta el 2023, e igual estoy a disposición para cumplir hasta el fin, con el mismo deseo y ambición de cuando llegué. Sobre especulaciones y sondeos solamente, ¿verdad, Dani? Sí. Solamente. Sí, señor. Mi agente, Junior Mendonça, está autorizado a tratar sobre mi nombre. Me enfoco ahora en entrenar firme todos los días, así como hice siempre en mi periodo así como lo hice también en el periodo de vacaciones, y me mantengo pronto para mantenerme a pleno en mis condiciones para desempeñar mi profesión, dice. Atentamente, Luis Adriano. Vos, esta publicación del jugador en cuestión no cambia en lo que te están informando desde Cerro Porteño, Juanma. No, porque inmediatamente, ¿sabes qué me hizo Dorani el jueves? El jueves me llegó la información a una consulta. Fue un mensaje que yo había enviado 2 días antes, y después de 2 días recibimos la respuesta de la nada. Yo ya lo di por perdido el caso, ya dije no, todavía no me va a responder, pero después de 2 días recibo un mensaje y diciéndome eso, que ya lo esperaban a él para cerrar la contratación, y me aseguraba de que él va a jugar en Cerro. Después sale lo de Botafogo y vuelvo a preguntar. Tranquilo, me dice, va a jugar en Cerro. Me volvieron a asegurar eso. Y después ayer, después del comunicado de vuelta, porque hay una parte donde él habla del representante, y eso me metió la duda de vuelta, porque digo yo, a lo mejor, no sé, seguro que hablaron con este representante, y volví a consultar y me volvieron a decir lo mismo. Claro, porque ese último párrafo donde él hace hincapié que su canal oficial o la única persona autorizada es su representante, muchas veces tiene la intención de decir, capaz por allá hay algún intermediario o un tercero que está hablando a mi nombre, pero por lo que decís es que también te evacuaron esa duda luego del comunicado. Sí. Sí, me volvieron a confirmar que él va a jugar en Cerro Porteño. Por último, ¿puede echar más luz de lo que fueron las declaraciones acá de Rodríguez, el representante Velázquez, Ronnie Velázquez? El tema del TEI. ¿Puede echar más luz o para entender cómo viene la mano, ya que estamos a 8 días de lo que va a ser la asamblea en Cerro Porteño, Juanma? Sí, la verdad es un tema que
que está caliente el tema. No está fácil la situación. Cuando parecía que las elecciones se iban a desarrollar sin ningún tipo de inconveniente, empezaron las recusaciones, incluso ya desde ese día donde inscribieron oficialmente las listas, que fue esta semana, la semana anterior. Desde ese momento empezaron las recusaciones en el TEI. El TEI, para que la audiencia un poco sepa, el Tribunal Electoral Independiente es un órgano juzgador que se encarga justamente de velar por el cumplimiento de la ley electoral, de que se cumplan los procesos. En caso que tenga que decidir algo, tiene 5 miembros, tiene 3 suplentes y deciden, ahí deliberan y toman decisiones. Por eso es que es muy importante el trabajo del TEI para el desarrollo de las elecciones. Por eso es que el abogado Ronnie Velázquez dice que si no se soluciona el TEI no habrá elecciones. O sea, si no tenés conformado el TEI, no tenés un juez que esté controlando y que esté juzgando el desarrollo de las elecciones. Por eso es que es muy importante. Y sabemos que el TEI está conformado, evidentemente, por personas que, si bien deben ser independientes, como dice su nombre, responden a los intereses de cierto u otro movimiento. Hay miembros que fueron propuestos por el oficialismo y miembros propuestos por la disidencia. Por eso es que se dan este tipo de discusiones. Hay recusaciones que van, que vienen, y cada uno está tratando de retomar una decisión de acuerdo al criterio que cree y también salvaguardando los intereses de sus movimientos. Por eso es que hay frases encontradas. Por ejemplo, por el lado del oficialismo denuncian penalmente, incluso policialmente, al abogado Ronnie Velázquez, lo acusan de robo de documentos. Por otra parte, la oposición se defiende diciendo que no hubo robo de documentos, que en realidad fue una maniobra para también proteger esos documentos. Es muy vidrioso, porque en cada versión hay intereses de por medio, y hay que saber moverse en medio de todo eso. Totalmente. Bueno, completito, Juanma, nada en el tintero. Yo creo que tocamos todos los temas, Sí. Está bien completo. ¿Esto es de Guy pedía única vez o cómo viene la mano? Porque después yo me imagino que de lunes a viernes va a despertar celos, y pues yo le escuché esto es producto o esto es exclusividad del Super Sábado. Exclusividad del Super Sábado, no, pero hay que estar atento, Dani, porque estamos detrás de la información. Lo del mercado me parece que puede ser un golpazo de mercado, y aparte de eso tenemos la semana entrante, ya son las elecciones en Cerro, o sea que yo creo que vamos a tener alguna que otra participación en la semana de vuelta. Claro, cameo es la palabra técnica que se utiliza cuando una superestrella aparece esporádicamente en una película. Mira. Sí, entonces le decimos a la gente de Cerro que Juanma está de vacaciones, pero capaz cuando allí sepamos si el mayordomo fue el asesino o si la pareja se va a concretar, allí entonces va a poder aparecer Juanma para dar la información correspondiente. Gracias, Juanma. Salvando la distancia de la superestrella, ¿verdad? Porque los actores y compañeros... No, espera, extra no vas a hacer. ¿Se entiende, verdad? O sea, si extra, ¿para qué lo vas a ver? Pues, no, a ver, esto en el tema de... Bueno, hoy en día con el tema de los comunicadores, periodistas, no, es que vos, mundo te puede considerar también superestrella, ¿verdad? Pero la información, o sea, el día que vos confirmes la llegada o la caída o alguna habilitación, inhabilitación, impugnación, es que la noticia es la superestrella y el encargado de informar con rigor, credibilidad, esa es tu parte. Así es, Juanma. Exactamente. Bien aplicado, Dani, realmente, porque ahí yo sé que confundimos también los roles. Por eso. Sí, abrazo, ¿eh? Dale, Dani, saludos a todos. Bueno. Buenas vacaciones, Juanma, por favor. Disfrute. Como lo hiciste, ¿verdad? Sí. Como todos los compañeros. Claro. Sí. Vaya, acá yo no quiero apuntar a algún compañero específico. Yo sé que es famoso, del ausente se habla bastante. ¿Sabes qué? Sí. Yo me imagino las cosas
las barbaridades, las bien. atrocidades. No, todo bien estuvo. Que habrán... No se estresen en sacar fotos en sus vacaciones. Espera. ¿Por qué ese mensaje? Ese es un dardo directamente a alguien que, ¿verdad? No. No. Se va a sumar el lunes. No, hay destinatario. No, porque yo estoy viendo que hay compañeros y está bien, ¿verdad? Pero si estaba el conductor de lunes a viernes, ya iba a decir, sácame esta, por favor. Yo eso no. Yo el tema de... Yo lo felicito, señor Chun, lo felicito. Nadie se enteró qué hizo, dónde fue. A lo mejor se fue a Corea del Sur y nadie se enteró, así que así tiene que ser. No, si la gente me veía por acá, no por ahí, yo estaba ir a pagar mis cuentas y todo eso. No hace mucho fuiste a Corea, ¿eh? No, ya hace... 2018. Del 18. ¿Cuántos años? Ya hace 4 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo ahora? Sí. No, y no había COVID. Pero imagínate, son 24 horas de viaje, Daniel, no es tampoco para... No, es para repetir cada tanto. No, 24 y sumar el uso horario. Entonces, allá vos llegás 2 días después. Sí. Vos salís, ponerle, hoy es sábado, vos salís un sábado y llegás el lunes. Sí. Pero, o sea, el dardo es innecesario, aparte de Johnny. Porque yo sé que hay compañeros. No va para Juanma. Una recomendación. Pero esa es su marca registrada. Pero no es para Juanma. Ese vos le está diciendo Juanma, pero le está pegando a otro, ¿verdad? Saludos a los compañeros que todavía siguen de vacaciones, ¿verdad? Y que algunos se van a estar sumando el próximo lunes. Sí, Dani, yo no voy a estar presente el lunes, pero sí o sí voy a escuchar el programa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque más allá de extrañar la calidad profesional de cada uno de los que estaban de vacaciones, ya te acoplaste esta semana, Dani, sí. La calidad profesional de Federico y de Ariel, el conductor principal va a estar esperando por uno, principalmente. Y van a venir preguntas, le van a llover preguntas a esa persona específica. Ya le anticipó algo. Va a ser tipo referéndum, va a ser. No, pero referéndum. No, esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? Pero yo, lo que voy a decir es, ¿viste cuando se va a hacer la interpelación? Sí. Llaman al Congreso a algún miembro del Poder Ejecutivo, tipo el ministro. Creo que ahora está volviendo otra vez al ruedo el exministro de Salud, entonces como que se le llama y dice, ¿qué pasó de la vacuna? ¿Qué pasó del mecanismo COVAX? Voy a decir que el lunes va a ocurrir eso, va a haber un inquisidor, claro, y va a haber una persona que va a tener que estar respondiendo ¿por qué? Eso va a ocurrir. Preguntas que tienen que ver con las vacaciones. Cosas que por ejemplo conmigo no ocurrió, pues claro. Nada. No, por eso te decía. Bueno, hay una. A vos te estaba esperando para justamente aportes lo tuyo profesionalmente, la calidad profesional, al igual que lo está esperando a Federico para que pueda poner la mesa de debate. Lo está esperando Ariel también para lo suyo, pero va a haber a uno que lo va a interrogar permanentemente. Okay. Y tiene varios documentos también. Documentos. Sí, está documentado porque vamos a tener hay varias grabaciones, así que yo no voy a estar presente, pero voy a escuchar atentamente el programa porque va a estar imperdible lo del lunes. Aparte que después me imagino que en la recta final van a hacer el referéndum que decía Johnny. Ya que en medio del informe de Juanma había utilizado un término de cine, lo del cameo. Lo que acaba de hacer entonces Fabio es el tráiler. El tráiler de lo que va a ocurrir entonces el lunes. Pero también para que te vayas preparando, Daniel, porque dicen que va a volver el mini noticiero o va a poner a disposición de la gente para que puedan votar. No adelantar nada. No, pero ya lo dijo al aire él. Ya sé que lo dijo al aire, pero Dani no escuchó todavía. Pero el mini noticiero tiene poca vida siempre. Pero las noticias actualizadas, no... ¿Sabe qué? Yo creo que tranquilamente puede ser el World Rally Car, nomás ya el mini noticiero, según lo que veía la gran interacción con Fabio en estos días donde estuvimos reincorporándonos. Sí, antes de la pausa. César Luis Merlo, el colega argentino, hace una hora informaba que Luis Totina Amarilla está cerca de ir a un equipo de la MLS. O sea, sería una vuelta, porque él estuvo en el Minnesota. Exacto, sí señor. Su pase sigue perteneciendo a Vélez. A Vélez, sí. No va a jugar en Vélez. Arregló con Nacional de Montevideo, unas horas después cayó la operación, apareció Newells también en el camino y finalmente iría a los Estados Unidos. Recordando que Totina Amarilla está convocado y ahí abajo de su nombre figura el equipo velezano como club, pero bueno, lo que decía el colega Merlo, que maneja muy buena info, es más, él y Fabrizio Romano
estaban interactuando con lo que ayer Bruno leía de la gente Olé, lo de Julián Álvarez, la araña Álvarez, al City, muy cerca del Manchester City. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 21, show en vivo de The Cover Paulinho, 21 horas. Sábado 22, DJ Joselo, 17:30 horas. Degustaciones, sorteos de 2 millones en créditos por día. Promos de cervezas y tragos 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram. @Casa Imperial S.A. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de Motos Taiga. El próximo 31 de enero, un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a hacer
ser gigante. Y cámbiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. con 59 en todo el país. Seguimos aquí en el Super Sábado, por supuesto, así como decía Daniel Chun. Vamos a leer los mensajes. A ver. Dice... Audio no va a haber, Johnny. Audio WhatsApp. Audio WhatsApp. Y podemos probar. No sé, no sé qué dice el conductor, ¿verdad? Ahí Sí. que... No, él dijo mensaje, no sé si... no, mensaje entonces. Vamos a esperar, para no cometer errores. Yo consultaba. Cierto, pero que los Romeros no fueron convocados porque expiró un permiso especial que le dio la FIFA. No, eso hay que aclarar. No hay ningún documento, no hubo nada. De hecho, no hay prohibición para que un jugador sea convocado si no tiene club. No. Históricamente nunca, en algún momento, por ejemplo, un mundial, un jugador jugó no teniendo club. En Argentina, campeón del mundo. Tarantini jugó sin tener equipo. Sí. No hagan caso a los que escriben en las redes sociales. A ver, dice... Pero es divertido. Sí. A mí me divierte. 2 horas hablando de Cerro, nunca mencionaron el resultado. ¿Dijo Juanma el resultado? Sí, 0-0. 0-0. En principio habíamos dicho... Sí, señor. Antes de que Juanma ingrese, 2 tiempos de 40 minutos, no hubo goles. Capiatá, ¿qué categoría está? Porque Mingo Salcedo es su nuevo director técnico, dice el oyente. Está la primera vez. Primera vez. Y creo que cambió de presidente también. Exactamente. Hoy asumió el señor Ramírez. Ezequiel Ramírez, político. Aparece en su cuenta del Twitter con la bandera de HC. Políticos en el fútbol, en este caso. Aquí un oyente dice: TEI cumple la función del Tribunal de Justicia Electoral. Claro. Si relacionamos a nivel país en relación a la elección de autoridades. Exactamente. Desde Tobatí, escuchando la más potente. ¿Qué pasó de Luis Fariña? Dice, lamentablemente ya se fue Juanma, pero está en el plantel, Fariña. Sí, está, sigue trabajando. Esa publicación de Luis Adriano la borró al instante. Claro, eso es lo que justamente decíamos, cambió. Publicó un comunicado, después cambió. Cambió y mantuvo ya después. Después ya mantuvo, Sí. ya después ya no sacó. Mientras no se firme, nada está cerrado. Claro, así tiene que ser. La gloria no tiene precio, dice este señor. Repito, vamos a esperar a que venga Daniel. Se fue a hacer un trámite y después ya estará a ver si podemos tener audio WhatsApp. ¿Qué número usará Sergio Díaz? Dice. Y habría que ver. A ver, ¿el 10 usa? 10 en Cerro no usa Fariña. Usa Fariña, exactamente. Porque Claudio usa la 22, Pachi usaba la 8. Carrascal no puede ser suplente, va a tener que jugar con 3 volantes. El rombo me gustaría con el enganche, dice el oyente. Y la intención de Chiqui en algún momento, cuando se hablaba con insistencia la presencia de Fernández Cedrés, yo me imagino que ya tenía en mente, por ejemplo, esa figura. Porque es de características... en algo se parecen Fernández Cedrés y Piris Damota. Y ahí qué haría el técnico, es porque si poner los 3, Piris Damota más referente de por eso defensivo, venía ¿verdad? insistiendo con el jugador de esa característica, Y ¿no? ahí lo que muerda más por sobre toda la marca. Jugar más la línea de 3 volantes y el más retrasado sería Piris Damota. Sí. Sale a romper por un lado Pica o en el mismo nivel que Piris Damota. Y más adelantado Carrascal, como tiene buen pie, buen manejo de pelota, Sí, buen pasador. Juega un poco más adelantado a ellos o con obligación de venir hacia la izquierda, ¿verdad? También, ¿verdad? Como interior, digo, ¿verdad?
Y después habría que ver qué puede hacer Chiqui de mitad de cancha para arriba, porque Claudio Aquino tiene un puesto seguro si está en buen nivel, ¿verdad? Sí. Robert Morales. El centro delantero. Y por la derecha, ¿quién jugaría? Sergio Díaz, Enzo Y podría Jiménez. ser Sergio Díaz, Aquino y el... Pero y si viene Luis yo Adriano... tampoco creo mucho que renuncie a jugar con los hombres de los costados, porque es muy clave el trabajo para lo que hace Chiqui Arce de sus laterales y extremos, ¿verdad? Alan es el volante por derecha, ¿verdad? Pero a esta altura él está suspendido y iría en ese puesto Enzo Jiménez. ¿Y qué le dicen la presencia de la citación de Alan Benítez a la selección? A mí me parece bien porque no está el Beto. El Beto Espínola está saliendo de su cuadro impresionante, de su cuadro gripal, y está bien que se vaya Alan, porque él jugó bien, Gerardo, la última parte del campeonato. Si bien ante Guaraní es expulsado infantilmente, cometió una torpeza, pero tuvo rendimiento interesante. ¿Pero de qué estaban hablando? De Alan Benítez. No, estábamos hablando del tema Cerro porque hay gente que pregunta... mezclando un poquito. Que no puede dejar de estar en el equipo titular Carrascal, decía un oyente. Que no no lo que hace rato decíamos. Sí. Claro, pero es el tema, ¿no? Si viene Piria Mota y hay que sentar a uno dice, bueno, vas a sentar a Pica. Por eso decía, pero Daniel, por eso repetir lo que acabo de decir recién. El Chiqui en su momento, es decir, Cerro lo buscó a Fernández Cedrés. Sí, claro. Y lo de con Piri Mota va a tener a un valor que impone respeto, por sobre todo muerde mucho en la marca. Y las características de Fernández Cedrés, lo de Piri Mota. Cosa que Chiqui venía buscando hace rato. Claro, por eso hace rato cuando hablaba del tema de un 6-6. En partidos donde uno tiene que ser más defensivo, pero si cambias la ecuación y si Piri Mota puede ser aquel que fue con la camiseta de San Lorenzo en Olimpia, sí, ni hablar cuando surgían Rubio Ñu, te puede dar el trabajo de que él haga el trabajo de 1,5, entiéndase que los dos internos que jueguen por delante de Robert no precisamente tengan que ser volantes mixtos. Hasta te puede dar el lujo de que uno de los dos volantes mixtos sea nomás luego un jugador más ofensivo. Y que tranquilamente puede ser, Fariña o algún otro más ofensivo con este tema de hacer las diagonales, tanto para adentro como para afuera. Eso en el caso de Cerro Porteño, pero ya que estaban ustedes hablando lo de Alan, ¿qué expectativa tienen para el partido? Mira, Johnny, vos dabas el cronograma. Hoy se tienen que presentar todos los convocados. Hoy a las 20. A las 20 ya inicia el proceso el señor Barros Esqueloto. Y aquí, Daniel, compañeros, la inactividad del grupo... Pero... y la gran mayoría están así, excepto, no sabemos, el primer rival de este combo, Uruguay, con técnico nuevo. Claro, pero lo que dice Johnny es, primero es un combo raro por el periodo. Sí. Uno tiene que ir a 1997 para encontrar un partido de eliminatorias. A esta altura del año. En el mes de enero. Aquel partido que le ganamos a Venezuela 2-0. Creo que Enciso y Peque hicieron los goles. Peque, sí. De visitante. Claro, y a ver, uno se remite a una época donde el fútbol no era tan profesional en materia de programación. Porque esas son las famosas eliminatorias. O sea, hoy sería impensado que, por ejemplo, un equipo, que era Paraguay, arranque jugando con Colombia en Barranquilla, Uruguay en Montevideo, Argentina en Buenos Aires. Así arrancamos. Sí. Le decimos a los que capaz no viven en esa época. O sea, vos decís, hoy en día todo es uno de local, uno de visitante. Ni en un combo cerrado de 2 partidos se le obliga a jugar a un equipo 2 partidos local o 2 partidos de visitante. Sí. Después tuvimos la del triple por el tema del COVID, donde igual era 2-1. Y el que hizo 2-1 en la siguiente hacía 1-2. Pero le decimos a la gente, era una época tan donde se hacía a lo que salga y había otros intereses. A Paraguay lo mandaron al muere. Porque para que
fue el inicio de una generación que nos dio muchísima satisfacción. Pero imagínate hoy en día que te den el fixture y te digan, arrancás en Barranquilla, Montevideo, Buenos Aires. Claro, Paraguay pierde jugando muy bien en Barranquilla, le gana 2-0 a Uruguay en el Centenario, golazo de Chiqui y luego de 97. Sí, 96. Flecha roja. 96, sí. Y después el famoso gol de Chilaver para empatar el gol de Batistuta. Y en esas eliminatorias fue la última vez que se jugó en enero. Para Francia 98. Entonces, tenemos que hacer 25 años adelantar la máquina del tiempo para encontrarnos acá. Y uno dice, por eso particularmente, yo quería que la APF haga un esfuerzo máximo de armar, aunque sea contra un equipo de tercera categoría, de cuarta categoría. ¿Amistoso? Y ustedes vieron, hubo selecciones Perú jugó. sudamericanas, Jugó Chile Perú, también. Colombia, Chile. En la década del 70 y parte del 80, por ejemplo, se estilaba mucho la entonces Liga Paraguaya de Fútbol para jugar contra argentinos del norte, por ejemplo. Sí, siempre. o sea, buscarle la vuelta, y más porque Paraguay era en ese momento Clorinda. la única Un equipo de selección, después se sumó Uruguay con lo de Tavares, que tenía técnico nuevo. O sea, y ya que el anterior técnico equivocadamente utilizaba el tema del trabajo, el sueldo, el desempleo, la APF hace un esfuerzo para traerle a Guillermo Barros Esqueloto. A propósito, Y él viene- ¿por cuánto tiempo es el...? Hasta el siguiente mundial. Claro. Sí, porque Paraguay está afuera. No, pero a ver, pero más allá de eso, ninguno lo te iba a agarrar por 4 partidos, Claro. quemando su prestigio, ¿verdad? Entonces, Por eso. le pusieron una especie de cláusula medio rara de la Copa América. Copa América, sí. Pero bueno, uno sabe que el grado de dificultad de la Copa América es muy bajo, como también el grado de ir a Qatar es altísimo. Entonces, justamente, fíjense nomás, él es, en el combo de octubre se lo saca Berizzo, y a fines de octubre se anuncia a Guillermo Barros Esqueloto, y él dirige el combo de noviembre contra Chile acá y contra Colombia en Barranquilla. Sí, derrota y empate. Claro, pero fíjense nomás en los primeros 3 meses de trabajo del seleccionador de Paraguay. Solamente esos 2 partidos. Porque en diciembre, ¿qué tuvimos en diciembre a nivel de fútbol paraguayo? La última fecha, el famoso partido en la cancha de Guaraní fue el 4 de diciembre. El partido en la cancha de Nacional fue el 5 de diciembre. Sí. Después tuvimos La Supercopa. la Supercopa. Y la promoción, nada más. O sea, ¿cuál era el qué trabajo tuvo Guillermo Barros Esqueloto, por ejemplo, en el mes de diciembre? Nada. Y el sueldo pasa. Sí. En enero, recién ahora el partido. Pero la primera quincena, nada. Cuando hubo otras selecciones que, para jugar ese partido, por lo menos tuviste 2 entrenamientos. Perú armó un equipo de extranjeros. Con el Búfalo, con Barcos, Claro. Pájaro Benítez estuvo en ese equipo y sea, enfrentó a la selección peruana. ¿Sabes lo que Fue un voy? sparring. Claro, Sparring, ¿sabes claro. lo que voy? Porque desde la propia PF te dicen y te reconocen, mira, podemos construir 20 cardes, podemos que el fútbol femenino, que las inferiores, que todo esto, pero a nuestra gestión la van a evaluar y la van a jugar con el tema de selección y el mundial. Claro. Entonces, si vos estás reconociendo que tu gestión va a ser definida, tenés que hacer lo imposible. Por eso ya hace 2 meses dije, ojalá armen un amistoso. Y si ahí no, pero las vacaciones, y bueno, hagamos un esfuerzo. Si todos los dirigentes se llenan la boca y dicen, no, pues la selección es lo máximo, la selección, entonces se hizo mal. Por eso estamos, y tampoco es que somos Brasil, Argentina, Uruguay para decir, no, ¿para qué si tenemos nuestros 11 jugando en Europa? Y allá Están no para, están allá en no para. actividad, sí. Claro, o sea, y vos agarrás y vas a decir, de los locales,
hay algunos que deberían jugar, porque uno decía que ayer que no, que lo de Lorenzo, lo de Deli, vayamos a los que fueron convocados. Vos decís Robert Morales, pero Robert Morales ¿hace cuánto no juega? Y el 12 de diciembre fue su último partido. Después tuvo una pausa de hasta el... O sea, un mes y hasta medio... el 7 de enero tuvo pausa Cerro. Donde mezclaste vacaciones y pretemporada. Exacto. Que es aplicable a todos los jugadores del plano local. Por eso, y ya mirando también de reojo, a mí particularmente, lamenté mucho que se dejó otra vez el famoso, no, vamos a dejar nomás. No, en diciembre todo, no, que Cerro feliz con el Clausura Olimpia, feliz con su Supercopa, premio acá, premio allá, viene la Libertadores, que el sorteo. Y no era. Los centrales, por ejemplo, están jugando hoy día. Gómez está pretemporada. Gómez y Alonso, Junior. Alonso, lateral derecho, Rojas, que tampoco está jugando. ¿Y sí? Están de pretemporada, me imagino. Claro. Lateral izquierdo, el otro, su compañero Martínez. La línea de 4 solamente Junior el que se movilizó. Él se fue. Porque está en Rusia. Del Minero, se fue a Rusia. Sí, claro. Firmó, fue presentado y jugó un amistoso. Sí. Hasta ahí. O sea, yo voy nomás a... Anthony está jugando. Claro, sí, Anthony figuró claro. En buen nivel. Pero voy nomás. O sea, No, se pero sabía. rápidamente así para hacer el equipo nada más y no ilusionar no. a la gente. No vamos. Ojalá ganemos este partido en cancha de Cerro, que por primera vez en la historia se va a llevar a cabo un partido de eliminatoria. Pero después no. Dejamos de engañarnos. Paraguay está afuera. Y la dirigencia, por ejemplo, se ocupa en un mamarracho con el tema del Sub-19. He visto incluso en la intermedia van a imponer ese semejante... Ese es otro punto que tenemos que también tocar. Mamarracho. Sobre la marcha. No saben qué hacer y por eso inventan cosas. Yo no digo para distraer la atención de la afición. Pero ¿con quién con ese cuento del tema del Sub-19? Que se dejen de joder. Sí. Aquí, Cristian, mi querido Daniel, aclara que cuando firmó Barros Esqueloto, dijeron que era hasta final de la Copa América del 2024. Claro, por eso. Pero después creo que cuando el propio Robert Harrison decía, si en la Copa América, porque en la Copa América siempre se clasificó a la siguiente ronda. Creo que, ¿a cuál Copa América tengo que irme? Sacándola del Centenario, que tenía una dificultad más grande porque se sumaban equipos fuertes de la CONCACAF. Es más, Paraguay compartió grupo aquella vez con Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. Así es. Costa Rica que venía de ser cuarto finalista en el Mundial de Brasil, con Keylor Navas y compañía. Pero después siempre clasificaban. Bueno, la última Copa América era un chiste. O sea, de 10 equipos jugaron 80 encuentros para encontrar que Bolivia y Venezuela eran los peores, ¿verdad? Entonces se colocó, porque o si no iba a ser un contrato de casi 6 años hasta el Mundial del 2026. Entonces le pusieron ahí tipo 24, pero voy nomás, si tenés un cuerpo técnico nuevo, si lo que más quieren hacer es trabajar, claro, o sea, mostrar su todos trabajo. Los seleccionadores, salvo Scaloni, fueron técnicos de equipos, de clubes, y todos te dicen, yo extraño el día a día. Sí. Entonces había una obligación y una necesidad de armarle, aunque sea un amistoso, de cuarta categoría, pero no por el partido en sí, sino para darle, entre comillas, una excusa, una oportunidad para que Barros Esqueloto conozca a estos jugadores, a estos 7 jugadores que llamó ahora, más otros jugadores, y tenerlo a ver 3 días, los famosos miniciclos. Si te dicen, no, los miniciclos no sirven. En estos momentos, este cuerpo técnico, que no fue contratado solamente para Qatar, sino para 24 y 26, con más razón porque a los otros no hay nombres muy diferentes a lo que era la era Berizzo, y tampoco es que pueda haber, es que no tenemos, porque no hay, sí. No hay, o sea, vos me podés criticar o cuestionar un nombre puntual, pero no es que hay una camada, no es que hay 5 o 6 jugadores que habían sido relegados y que ahora sí van a volver. Por eso hasta, ¿cuándo fue la última vez que nos fueron llamados los Romero? Pero no son llamados porque, bueno, hace rato que no están en competencia. Y ya se notó en el combo de noviembre. ¿Y cómo no se va a notar en el combo de febrero? Y allí es donde uno va y dice, ¿qué se puede esperar? Más allá de que, claro, uno puede decir, no, ya estamos eliminados, no, ya es una cuestión de cuándo. Pero ¿qué esperar, en el caso de ustedes 3,
¿Qué esperan de este combo? ¿Qué esperan? Porque mira que para el combo de noviembre era, bueno, no, el técnico no tiene tiempo, no tuvo tiempo. Vos haces fast forward 2 meses y en esto, ¿quién más habrá conocido Barros Esqueloto? Entonces, arranco con Fabio. ¿Qué esperar de este combo? O, si me decís, no, el combo es muy grande. ¿Qué esperar el partido el próximo jueves? Mira que hasta suena raro. Porque en enero nuestros chicos es amistosos. Y mira el partido que se viene. Paraguay, Uruguay. Debuta Alonso. Segundo partido de local de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué equipo ponemos? Hay que decir que, más allá de la percepción subjetiva, Paraguay ganándole a Uruguay va a llegar con chance al último combo, a marzo. Entonces, voy nomás. ¿Qué esperan ustedes ver el próximo jueves en la cancha de Cerro Porteño contra el equipo de Diego Alonso? Honestamente, a mí no me genera mucho entusiasmo. Mínimo entusiasmo con respecto a esto de las eliminatorias. Un calendario, como ya dijiste, Dani, muy atípico, pero de todas maneras, sin demasiada ilusión. Honestamente, desde un punto de vista bastante cuando imparcial. Habla de ilusión, habla del mundial o de ver algo. Ah, mira, por lo menos juega este equipo. Y del lado del mundial, porque honestamente yo vengo de la generación que cuando tenía 14, 15 años empecé a disfrutar de eso que señalabas vos, que hablábamos después, que nos pasaba datos Cristian con respecto a ese enero tan particular que tuvimos en Venezuela, que disfrutábamos todos. Y la verdad que ya me desilusionó esta selección hace bastante tiempo, más allá de que tiene un nuevo técnico. Ya muy tarde se cambió de rumbo. Y por sobre todo a mí me parece que de lo que veo del técnico es que trata de rejuvenecer la selección. Está bajando el promedio de edad con estas convocatorias como el caso de Choco, de Robert Morales. Y futbolísticamente, peor que Berizzo ya no vamos a jugar. Eso para mí es categórico. Peor que Berizzo no vamos a jugar. Puede ser alentador el hecho de ganar el partido, porque esto es así también, ¿verdad? Ahora mismo yo no me ilusiono, pero si le ganamos con autoridad a Uruguay, uno va a decir, epa, ¿podemos sacar otra vez la calculadora? Sí, porque esto es así. Pero dentro de lo que significa el nivel futbolístico, estoy en una situación en donde me muestro, hasta si se quiere, escéptico en cuanto a lo que vamos a ver. Pero peor, como repito, peor lo que Berizzo no vamos a jugar. Creo que Guillermo tiene otro criterio y me parece que tuvo la firmeza suficiente para dejarlo fuera a los Romero. No se merecen una convocatoria, están inactivos. Pero me preocupa de mitad de cancha para arriba que no tenemos muchos creadores tampoco en el juego. Almirón no es un creador definitivo, es un buen pasador de pelota. El único que teníamos se lesionó, Cacu. Claro, Cacu. Y habría que ver qué es lo que va a hacer el entrenador para armar toda esa estructura. Que nunca fue titular. Ante esta selección de Uruguay que tiene una columna muy importante de experimentados, pero que tampoco es imbatible. Me parece que le podemos ganar el partido del jueves. Gerardo. No espero absolutamente nada, no me ilusiono, estamos fuera, dejemos de mentir, dejemos de ilusionarnos nosotros mismos y dejemos de ilusionarle a la gente. Paraguay no tiene nada, no. Ojalá me equivoque y qué sé yo, termine 5-0, como fue para uno de los mundiales cuando en Sajonia le encajó 5-0 a un seleccionado uruguayo. Pero no, estamos lejos de eso y repito, ojalá me equivoque y gane Paraguay, pero honestamente con el corazón en la mano te digo, no vamos a ganar. No vamos. ¿Johnny? Yo decía en tu ausencia, mi querido Daniel Chunque, siento que este cuerpo técnico le sacó peso al plantel. Muchachos, ¿en qué sentido? La clasificación pende de un hilo. Estamos más eliminados que... Sí. Y a veces eso que podemos luchar. Eso se puede jugar a favor, sin tendido, sin ninguna... Exacto. Entonces, el equipo... El plantel, nada premio, nada... Da igual. El plantel me parece que va a ingresar... No para cumplir, sino que para jugar y, si es posible, ganar. Sin esa mochila pesada de que no, en este partido hay que puntuar, en este partido tenemos que ganar. Tenemos que ganar los 9 puntos. Y me parece que eso puede favorecer a la selección nacional
Pero lo negativo es la inactividad del mediocampo. Villasanti no juega. ¿Quién puede ser su acompañante? Andrés Cubas, lesionado, desconvocado. Celso Ortiz, desconvocado. Cacu Romero Gamarra, que estaba lesionado, iniciando, se baja por lesión. Entonces, mi percepción sobre este momento es que sin la mochila pesada podemos hacer algo. O sea, ¿vos crees que, porque no es descabellado lo que mencionas, pero contra Chile, que fue el debut de Barros Esqueloto, estaba todavía muy fuerte eso de que, es más, o sea, imagínate si matemáticamente todavía hay chance, como estaba hace 2 partidos, Sí. donde Paraguay inclusive pierde el partido contra Chile, que contra Uruguay ya se va a entrar más distendido. Sí. Pues me parece que esa es la palabra que estaba buscando. Exacto. ¿Verdad? O sea, ¿ustedes creen que Paraguay va a entrar distendido el jueves? No sé si distendido. Distendido sería una palabra donde ya no importa nada, ya está todo Pero a hecho, ver, pero... Fabio, desde la neutralidad que no tenemos cuando se trata de la selección, mirando un poco los... Sí. Y yo te hago la famosa pregunta, porque voy a empezar a mirar. Venezuela-Bolivia, ¿quién está obligado a ganar? Venezuela, Bolivia. Y por los puntos creo que Bolivia. Claro, se juega en Venezuela, pero Bolivia, porque Bolivia es el que está ahí en zona de pelea. Venezuela ya está muy en el fondo. Y Venezuela no está matemáticamente eliminado todavía. Siguiente partido te digo Paraguay-Uruguay, en Asunción. ¿Quién está obligado a ganar? Por la ubicación es Uruguay. Con ese criterio yo tengo que decir Uruguay. Sí. O sea, yo entiendo cuando vos rechazás la palabra distendido, ¿verdad? Porque es como que derrotista. Esto hay que ya tiramos la toalla, todavía los números. Pero entiendo el desarrollo del punto de Johnny. Que hasta ahora, ese tema de que todavía estamos cerca, nos ha jugado una mala pasada. Capaz, igual nos juega una mala pasada porque había sido y no tenemos con qué. Pero no se puede negar que esa... Porque el partido contra Chile acá fue horrible. Para mí... Vos decías, no se puede jugar peor que la era Berizzo. Para mí contra Chile se jugó el peor partido de local de toda la eliminatoria. Sí. Y allí tuvo mucho que ver ese tema de... Se arrastraba muchachos, con Berizzo jugábamos alegremente y no venían ni en la primera, no hacían 2 goles. Sí. Y contra Chile era... Vamos a cuidarnos. Bueno, el mejor ejemplo del gol que nos hacen. ¿Verdad? Claro. Que nos hacemos. Entonces... Porque acá me parece que también hay otro punto. Yo entiendo lo que ustedes decían, por eso yo quería enfocarme también en lo que es el partido en sí. Pues uno dice, espera, ¿y Uruguay cómo va a venir? Va a venir más respetando lo que es Asunción, casi por costumbre uno iba a decir defensores del Chaco, más allá de que se va a jugar en la cancha de Cerro. O ellos van a decir, espera, en esta fecha nosotros vamos a jugar contra el segundo peor de la eliminatoria. Sí. Nos Técnico. vamos a conformar con un punto. O sea, Uruguay siempre que vino acá, vino a respetar a Paraguay. La última vez que no ganaron de Yapa. Porque ese fue un partido que Paraguay fue superior a Uruguay. Habrá sido uno de los mejores partidos de la era Arce. Y que perdemos con... ¿Gol de Valverde? Valverde, que se debía en Richard, Sí. Y el gol en contra de Gustavo Gómez. Le pega en la cara. Esos 2 goles explican perfectamente por qué Uruguay nos ganó. Una vez más hizo gol en contra. Entonces, uno dice, espera un poco, ¿cómo va a venir Uruguay? Uruguay va a venir agrandado y decir, no, a Paraguay, a este Paraguay tenemos que ganarle, o van a decir, no, pero Paraguay en Asunción siempre es. Por eso, según Johnny, vamos a entrar ahí tendidos. Ya Barros Esqueloto le digo, muchachos, ya estamos eliminados, y si sale, ojalá nos metemos, pero a diferencia de lo de Chile, ya no les voy a exigir a ustedes, hay que ganar esto. Ahora, Daniel, la rareza que yo encuentro yo veo con buenos ojos algo, tengo que rescatar particularmente la cantidad de delanteros que citó para estos partidos. Que en otro tiempo no se daba con otros seleccionadores. Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio,
Carlos González, Robert Morales y el chico Julio Enciso. Muchos delanteros, normalmente 27 mediocampistas y 2 delanteros. No, pero mira que en la era anterior también. No, pero no. Si eran citados ellos, salvo Robert. El tema es que vos podés convocar 7 delanteros, pero a la hora de la verdad juega con uno. A la hora de la verdad decir no, pero Colombia era mucho y repasó todos esos nombres. ¿Y quién le hace jugar a todo esto? Salvo Enciso, que tiene esa capacidad de desequilibrio, claro, que él puede armar e inventarte una jugada. Pero por eso, ¿vos crees que todavía, Fabio, porque vos eras el que rechazaba un poco la idea que desarrollaba Johnny, ¿vos crees que todavía el equipo va a entrar tensionado en el sentido de ambición? Ganando, nos metemos de vuelta. Que repito, desde los números es cierto, ¿eh? ¿Vos crees que el equipo todavía va a entrar con esa atadura? Sí, más que atadura, yo creo que lo que va a entrar con ese convencimiento de Guillermo de ser ambiciosos y más allá de lo que deje el partido, bueno, ir reconstruyendo todo en la selección a futuro. Por eso que yo a mí me parece que distendido no creo. Va a haber esa intención de ganar, de salir presionado porque jugás de local, pero entendiendo que te jugás el último cartucho, es la última bala. A ver qué pasa, pero yo creo que los jugadores van a estar tensionados por ir a buscar el resultado, van a jugar con firmeza, con mayor actitud que con Berizzo, sí, porque creo que Guillermo le transmite eso a los jugadores también, mayor actitud. Mira que eso se vio contra en Colombia. El segundo tiempo contra Colombia. Claro. No, yo me acuerdo si fue en el primer tiempo, ya fue hace tanto, sí, pero me acuerdo que hubo un tiempo donde sí, y hubo un tiempo donde Colombia no hizo precio. Y ahora les pregunto el tema de la actividad versus nombre. ¿Qué se debe priorizar para colocar el 11 el jueves? Porque hay más de la mitad está inactivo. Y es cierto lo que me dice aquí un oyente, que en México ya arrancó el fútbol y ya inclusive van por la tercera fecha en el fútbol mexicano y allí tienen que jugar, entonces. Y allí lo tenemos. De la derecha Juan Escobar, Carlos González en Tigres, Brian Zamudio en Toluca, el Cachorro Sánchez. Pero por eso priorizamos la actividad, porque de todos esos nombres que citaron, la actividad. Pero a ver, nuestra dupla central es Gustavo Gómez Jr. Alonso, ¿verdad? Y voy a decir, que me jueguen los de México. Por eso pregunto, porque yo, por ejemplo, lo de Juan Escobar, no solamente por México, él entró bien en el último combo. Sí. Porque, a ver, el debate hubiera sido Juan Escobar sin mostrar lo interesante que fue en la selección. Y mira que para mí Juan inclusive cumplió en aquel partido de despedida de Berizzo. Yo todavía recuerdo que él hizo un gran anticipo en La Paz y él hace una de las primeras jugadas de gol de Paraguay. Y uno decía, mira un poco lo que fue el desperdicio de Juan Escobar. Que se había hecho el tema de que no, pero la Copa América no se fue porque estaba pichado, la gran Lorenzo Melgarejo. Y tener a Robert Rojas, que termina siendo gran lateral derecho en el mejor equipo de la Argentina. Pero como ustedes te decían, hace un mes y medio que no juega. Entonces les pregunto, ¿más actividad o nombre? Porque yo no creo que sea así tan muy a la Bartola de decir, no, vos en qué liga jugás, entonces entras. No. Inclusive, jugando en épocas más convencionales, ¿cuántas veces hemos tenido jugadores que no eran titulares en sus clubes y venían y jugaban en la selección? Hoy por hoy Miguel Almirón no es titular en el Newcastle. Sí. No, ¿entendés? O sea, claro, actividad no significa titularidad. Claro. Acá tenemos una situación extraordinaria donde realmente están inactivos. Por eso les pregunto, ¿qué se debe priorizar para el partido del jueves cuando tenés jugadores de selección pero que hace 40, 50 días no tienen actividad? Gustavo Gómez, su último partido en serio fue la Libertadores, que fue en noviembre, Por eso pregunto. Claro. El tema de Daniel, que si vas a jugar con alguien que tiene actividad, es Alderete el que está activo. ¿Y Arzamendia? Arzamendia también acaba de ingresar en el equipo de Cádiz, que ganó su partido. Y ahí tiene un buen ejemplo. ¿Cómo es? ¿Arzamendia o David Martínez?
Exacto. Y ahí yo creo que yo me jugaría por Arzamendia, por esa actividad. Pero dentro de los pocos nombres que tenemos, Dani, no nos podemos dar el lujo de perder a algunos jugadores, siempre y cuando veamos que tiene atrás, ¿verdad? Porque me decís Gustavo Gómez, ¿y quién va a jugar por Gustavo Gómez? No, y Escobar puede jugar en vez de él como central, por decirte, ya que su inactividad es extensa. Pero yo creo que no puede faltar. Al igual que Junior Alonso, son jugadores que, si bien no tienen partidos acumulados, están trabajando, están físicamente bien. El caso de Gómez se está preparando para el Mundial de Clubes. Sí. Y entonces estamos hablando de un jugador que para mí no debe faltar en el equipo. Ahora me decís Junior Alonso, puede ser discutible, evaluarlo y ahí verlo de Alderete. Pero ¿quién no puede jugar, Johnny? Balbuena es el que no puede jugar. Ah, Balbuena es el que no puede jugar. Balbuena es el que no puede jugar. Y puede poner Después están todos habilitados. Sí, están todos habilitados. Bueno, y de la lista que tenés, de la lista que se completó ayer, si armás un 11, con eso que decía Fabio, y tampoco es que somos Brasil, que tenemos 50 jugadores para decir, vos tenés actividad 9 contra esta actividad 5, pero tu talento es que, por ejemplo, en el arco indiscutido. Ya está. Antonio Silva. Lateral derecho. Y allí habría que jugar con Juan Escobar. Juan Escobar, el que está en actividad. Sí. Juan Escobar, primer marcador central. Y Gómez, para mí Gómez. Gustavo Gómez. Para mí Gómez. ¿Y cómo se segundo marcador central? ¿Está jugando Yo lo voy a jugar a Alonso. ¿Está habilitado, verdad, Alonso? Está habilitado. Sí, Alonso. ¿Y Balbuena? Balbuena está suspendido. Está suspendido. Cuarto defensor. Y entre la inactividad de David Martínez, que tiene que hacer mucho ida y vuelta como lateral, y teniendo uno que está en ritmo, yo me juego por Arzamendia. ¿Y Alderete? Yo me jugaría por Puede ser también. Mira que está dejando fuera Alderete, que es buen jugador, rindió las veces que estuvo en la selección Juego y aéreo. está en actividad. Sí. También, claro, Juego pero aéreo, juego ofensivo. Ven como que, pero si va a jugar Alderete, no sé si va a jugar como 4. y ese es el tema. A mí, por eso te digo, yo lo pondría a Alonso, pero si me dice Guillermo, no, lo que pasa es que Alonso hizo este viaje, no está bien, está arrancando de a poco, me decís, bueno, le voy a poner al Alderete, perfecto. No me ¿Tu molestaría. defensa, Gerardo? Y lo de Juan Escobar, y se me complica porque al que lo elijo no está habilitado. Balbuena. ¿Vos querés que juegue de lateral o de central? No, de central. De lateral derecho, Escobar. Ajá. Y a ver, ¿quién otro central más? Gustavo Gómez. No. Vos no querés, capitán vos no querés parece, Gustavo ¿verdad? Gómez. Vos no querés que te Gustavo Gómez. No. Gustavo Gómez es gol en contra. No, pues uno de los 3 mejores jugadores de la Sí, está considerado uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad. Sí. Pero en la selección no rinde. En su club pero no hay. Que no hay, por eso te Y claro, no hay, ¿no? Lo que yo te digo. Sí, por eso no hay. Y otra vez, pues. Después. Y Alderete. ¿Y como lateral? Ay, Dios. O sea, vos no querés ni Junior Alonso ni Gustavo Gómez. No, esa dupla es... esa dupla es... ¿cómo te diría? Espantosa jugando para la selección. Sí, se hace con el contra. Tu lateral Los izquierdo. bloopers se pegan entre ellos. Bueno, una cosa. pero fíjate Dios cómo mío. te cuesta al sacar a esa dupla, Sí. que es la mejor de Brasil, cómo cuesta armar esa línea de 4. Y si me das a elegir entre Arzamendia, que viene jugando, y es un riesgo ponerle a un chico que no está teniendo actividad como Martínez, en cualquier momento un tirón ahí, bueno, ponerle al que tiene actividad. Pero a mí si me dan a elegir, yo le pongo a Martínez. Arzamendia, no sé, puede ser o como un cuarto volante, una cosa Pero a así. ver, entonces es Escobar, tu primer marcador central. Escobar, Martínez los laterales. Gustavo con Alderete. Así Sí, para pero jugar Gustavo. no tengo otro. Gustavo Si con vos Alderete. eras tan contra, ¿sabes qué? Iba a colocar a Robert Rojas de lateral y a Juan Escobar de central. Bueno, pero entonces con lo que dice Gerardo, ahí hay que anotar nomás ya. En cualquier momento del partido, gol en contra de Gómez, entonces.
Y sí, más de una vez y de los bloopers que se mandan. El hincha que está preparando que se quiere, Pero, se está decidiendo para ir a la cancha. Por eso yo dije que no se ilusione, ojalá me equivoque, por eso yo dije mi primera intervención con relación al partido que viene contra los uruguayos, no. Johnny. Para mí el equipo Anthony Silva, Rojas va a jugar Rojas, le va a poner a Rojas. Gómez. Sí, porque tiene un biotipo especial, por más que no tenga actividad, es sano. Gómez, me gustaría Gómez, Alderete y Martínez. Ahí vos, por ejemplo, vos no consideras el tema de la actividad. Pues te percataste de tu línea de 4. Claro. O sea, ahí no lo pusiste a Escobar. Solamente uno. Claro. Solamente al Alderete. Sí. Y no lo pusiste a Escobar, que es el que está en plena actividad. El que está en México. Bueno, vayamos al medio. Fíjense nomás, estamos hablando de nuestra zona más fuerte. Sí, la defensa. Porque más allá de todo lo que decía Gerardo, que tiene una aceptación por los hechos, dentro de todo es nuestra mejor línea, la defensa. Y siempre, históricamente. No, pero en este momento tan crítico también. Pues no es que somos el Brasil de 70 que nos hacen 5 goles a pesar de que haber hecho 4, 10. Porque ahí en la delantera los Yaelo, pero en el medio campo. Y yo lo pondría a Cachorro. Cachorro, es cierto que no viene jugando Villasanti, pero creo que es de ese tipo o prototipo de jugador que físicamente no sé si le va a hacer tanto daño no jugar. Está en actividad física, no futbolística. Y ahí, no sé, hay que ver cómo está. ¿Ya viene Matías Rojas? Matías Rojas sí. Ya viene siendo amistoso, ¿verdad? Ya jugó amistoso. Pero yo creo que más ya, ahí por ejemplo el caso del famoso, el técnico dice, me rindió. Sí, pues para mí Matías fue el mejor jugador del combo pasado. Sí. Hasta que lo mandó por... No, y era tan bueno que hasta le cumplió. Porque capaz otro jugador con otro ahí le iba a decir, no, pues yo estoy rindiendo acá contra Chile. Le mandó al otro lado. Contra Colombia, pues yo acá le mandó... O sea, multiuso. Para mí Matías Rojas va a ser titular independiente. O sea, ¿viste? El famoso independientemente de si está jugando o no. Pero bueno, completando la línea de 4, serían 4 volantes. 3 volantes. 3 internos por cómo juega Guillermo. Ok. ¿Quiénes serían? Cachorro, Villasanti y me juego por Matías. Cachorro, Villasanti y Matías Rojas. 1 en actividad, 2 sin actividad. Sí. Jorge Morel es el único volante tapón que tenemos. Sí, vos sabés, es curioso el caso de Morel, porque Morel... Sí, él viene... No, y además, Gerardo, Morel... Porque se cayeron claro, los demás. Morel fue titular en el partido contra Chile. Sí. Y si no me falla la memoria, él recibe una amarilla y él es suspendido para el partido contra Colombia. Sí. Y yo supuse, y no lo cita para entonces esas son las cosas, porque uno dice el jugador que tenía el aval de Guillermo, pero se nota que no le gustó algo de Morel. Sí. Por eso no lo citó. Pasá, que juega una quintita. Por eso no lo citó y lo tuvo que citar cuando se cayeron 2 jugadores. No tiene movilidad. Porque, a ver, cuando se cae Cubas, ¿quién fue? Paredes. Es técnico, tiene fuerza, tiene todo para Jorge Morel para ser un volante central que juegue por lo menos en la MLS. Pero ahí he visto que lo va a llevar Estudiantes de La Plata. Pero no se decide este muchacho. Bueno, pero entonces, ¿tu línea de volantes? Y Morel, por el oficio que tiene... Hugo Martínez y Jesús Amarilla. Digo, no, Jesús Medina. Pero como interno. Jesús Medina. No, por fuera. Por fuera. Vos pones 4 volantes entonces. Sí. ¿Y del otro lado? Y arriba, métele a Cocolizo con Brian Zamudio y... El trincazo, poner lo que tenés, cualquier cosa, es un mamarracho. Sí. Ya le vi. Johnny. No. Ver, ¿tu línea de volantes? Línea de volantes. Sí. Y hay que poner 3. Y Villasanti, Sánchez y Matías Rojas. Estoy con Fabio. Ok. Vayamos a la línea de delanteros. Fabio. Y yo
como quiere jugar Guillermo, lo pondría a Brian Zamudio por derecha. Almirón va a tener que jugar por fuera, por más que a mí no me guste, pero es una posición donde que no desconoce. Contra Colombia, Almirón fue por dentro, ¿eh? Sí, pero yo creo que afuera más diagonal, ¿verdad? Y arriba Tony. Ok. Tony el 9. Tony el 9. Y Zamudio y Almirón por las bandas. Sí. A Gerardo ya lo leyó porque Sí, cada que me pone nervioso, por eso. Johnny. Yo creo que no, pero yo ya armé mi equipo. Ya sé, pero después voy a que juegue cualquiera nomás ya. Y así es. Al final le pusiste a Jesús Medina, le jugaste interno. Así seleccionado, así tipo los torneos de barrio o de exa. Se compra la camiseta, se arranca con todo, se pierde el primer partido, no viene nadie. Después cualquiera más ya juega y después se enoja que no jugó. Y este seleccionado es así. Ella completa a Juan. Este me hace recordar a mi padre cuando yo le hablo de fútbol, así está pichado con la selección, te dice, no, que le convocan los de Interliga y que vengan a jugar lo que ese mamarracho tampoco. Pero vos sabés que de mamarracho está lleno la APF. Ese es el discurso del futbolero. Te dice, por ejemplo, ¿para qué no le trae ese ya otra vez? Después no es convocado. Están los que tienen que estar. ¿Por qué no le traen a ese? Están los que tienen que estar, pero no, el equipo no tiene forma. Bueno, Johnny, yo doy mi equipo. Tu trío ofensivo. Sí, estamos con Fabio. Desde el mediocampo para arriba estamos con Fabio. Estamos para dirigir el partido ante Uruguay tranquilamente. Brian, Miguel y Tony que marcó goles. Fíjense que de la línea va a jugar con tres delanteros, como los extremos va a jugar con extremos. Brian y Almirón. Brian va a ser así. 3 volantes. Brian Zamudio. Brian por derecha, un poquitito. O Brian Ojeda. Tipo Claudio Aquino. Zamudio. Tipo Claudio Aquino va a ser. No, porque está citado también Brian Ojeda, pues. Almirón va a tener esa posibilidad de hacer ir detrás del Tony. Exacto. Porque Matías le puede hacer movimiento de ir más por fuera también. O sea que eso es un medio campo flexible. Es que, a ver, contra Colombia, Matías jugó por derecha. Sí. Brian jugó por izquierda, como los extremos. Y Almirón jugó por dentro. Por eso es la famosa jugada del tiro en el palo. Esa que pegó en el palo derecho. Exacto. O sea, Almirón, por ejemplo, fue un caso donde... La única acción de gol que tuvimos en 24 partidos. Sí, Almirón fue, por ejemplo, el caso de... uno de los tantos ejemplos de lo que declara el técnico y lo que ocurre en cancha. Porque para el técnico, y lo disfrutó en Lanús, decía, Almirón para mí es extremo. Y Almirón jugó mejor como interno, porque acá de extremo contra Chile no tuvo ninguna relevancia. Sí. Fíjense que de la línea que ustedes hacían, la línea ofensiva con esos 3 nombres sí están en actividad. Zamudio, Almirón y Sanabria, ¿verdad? O sea, México, Italia, Inglaterra. Sí. Y esa es la diferencia con Uruguay. Uruguay tiene a la mayoría. No, Uruguay tiene a todo el equipo. Creo que el arquero capaz si juega. Está en Martín Campaña. Campaña va a ser el titular. Ok. No está Muslera. No, la idea que tú me quieres de gol es chiquito, es bajo. No, pero no. Perfecto. Después de este análisis, donde Gerardo volvió a colocarse nervioso. No hay, para mí no hay lugar para el análisis cuando ya todo está perdido. Y vamos, por ejemplo, a tener esa esperanza porque juegue campaña, sí, guay, ¿qué hace de campaña? Pero de Valémica, tú ya me quieres un gol se como un gol de 40 metros, una cosa esa. Vamos a la pausa, Quique. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec.
Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. En UNASUR, este enero, te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo. Y para nuestros alumnos, 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuitos y 50% en convalidación de materias. Contactanos al 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685, Instagram UNASUR PY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, dirección Cerro Corá, Casi Perú, Asunción. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Hierropar, ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Additiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Additiva 89 y Additiva 92 o el diésel Additiva S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embohue el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, hierba de lucero, cocú, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, proba pues.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Recta final de la programación, 13:55 minutos. ¿Qué pasó del lector de los mensajes, Dani? No, así no. ¿Por qué querés No evidenciar? es eso, sino que al final no cumplió con su tarea. Yo no sé si él... Creo que no administró bien los tiempos, eso no me voy. O hubo mensajes que lo comprometían. No, él logró leer, pero entusiasmó a unos 5 o 6 oyentes. Y después hace falta. Pero es que hay gente que hace, ¿verdad? Le entusiasma y después le dejan... Y le dio el caramelito a nuestro oyente así es yo. Y se quedó ahí, no sé qué pasó. Por eso, o sea, en mi caso, ustedes saben, ¿verdad? Cristian Marécolo se quejaba que no le gustaba nada a Gerard. Hablando de Merlo, el colega que hace rato decía, Juanma, mira que él menciona que Pachi acordó de palabra con Cerro Porteño. Está para continuar. Entonces, otra opción que tiene Chiqui allí en el puesto donde en estos momentos está Sergio Díaz. Exactamente. Así es. Bueno, a seguir disfrutando de la programación. Después vienen los muchachos de Polideportivo. Sí. Entonces, Fátima con Brian. Bien. Mientras Darío Martín Ibarra disfruta de sus últimas horas. ¿Cómo que? De vacaciones. Okay. Retorna el lunes. ¿Sabes qué estaba diciendo Johnny? Que al final leíste 5 o 6 mensajes, le diste el caramelito a los oyentes y no leíste más. Es que no me permitió Chun. No, el conductor no me permitió. Viste que acaba de quedar en evidencia. Acá, yo siempre voy al tema. La reacción más genuina es la de los compañeros. Ayer creo que hubo un sondeo, ¿verdad? Donde el conductor tuvo que apelar a los radicales del WhatsApp, cuando acá en la mesa y en postproducción fue una goleada con el tema de la climatización, ¿verdad? Sí. Y acá, Johnny, te habrá percatado de cuando quisiste recurrir a una falsedad, cómo reaccionaron Gerardo y Fabio. No, lo tuyo, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Viniste y quisiste respaldarte, pero le agradezco a los compañeros. Bueno, este último fin de semana con el equipo parcial, porque ya para el siguiente vamos a estar entonces todos juntos. Imagino, Daniel, que por ser hoy tu participación el próximo sábado está en duda. Vamos a ver cómo está el tema. Ya vuelve la rotación. La rotación. Vamos a ver, pero bien, ya ahí ansioso de que vuelva el fútbol, el jueves con la selección, el martes con la selección y después ya el torneo local y la Copa Libertadores, en el caso de Olimpia. Así que este largo mes de enero, largo mes, penúltimo fin de semana, después ya... Muchísimo mensaje de que dijiste último. Pero yo escuché también es que yo por eso recurrí a usted. A ver, suele pasar eso de que vos pensás algo y decís otra cosa. Yo escuché penúltimo. Pero a ver, el tema del tapaboca, el tema del puede traicionar un poquito. Por eso, pero está bien. Le decimos a la gente que es el penúltimo fin de semana del mes de enero. ¿Nos vamos? Pasó, Daniel. Libertad va a jugar el martes, un amistoso. Dentro de 3 días. Sí, el martes a las 7 de la mañana en el predio de las inferiores en la zona de Ñuguazú, ante Sportivo Luqueño, equipo de intermedia. Mira un poco. Y el día... ¿Ya tiene equipo? ¿Quién? ¿Y Luqueño? Sí, tiene. ¿Ya está trabajando? Sí. Te dejo picando la pelota, Gerardo. ¿Todo bien en Guaraní? No está todo bien. En Guaraní, que hoy culminó su... más allá de que hubo infectados por el COVID y otras... No precisamente infecciones sanitarias, pero sí... algunos revoltosos que aparecieron pero vamos a ver qué termina. Va a estar ahondando el próximo lunes, sí, Gerardo, entonces con las informaciones. ¿No vamos?
Hasta el lunes, señor Chema. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. No soporto más. Hakuro. Insoportable ya es. Las 9 de la noche ya son. Y hoy insistí. No, en serio, no da. Embogué. Embogué el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, cojú, menta y limón, y el sabor dura muchísimo. Yerba mate Indega. Probá pues. Súmate a esta super promo, ganarte un auto y sé popular. Compra y pedí tus cupones, es muy sencillo participar. Soña, soña, soña en grande con Gran Vía, en tus compras, en tu vida. Soña en grande con Gran Vía, en tus compras, en tu vida. Oh, oh, Gran Vía, oh, oh, Gran Vía. Soña en grande, venía Gran Vía. Otro aniversario nos sorprende como la número 1. Me dijeron en tal lugar para buscar a mi hijo.